hablar es para también ustedes también puedan preguntar. Así que no sé si hay algo más que agregar, Jorge, pero eso quería decir. No, eso, que este jueves a las 9:30 la charla de la Claudia Ortiz, como decía Antonio, un fuerte en el tema de vinculación sobre todo. ¿Cuáles son las Mm, dificultades y obstáculos, así como facilitadores que han tenido ustedes en experiencia de algunos investigadores de la universidad, para vincularse con la industria o instituciones de afuera? Con estos actores externos que vimos como ejercicio en la sesión anterior, cuál es la importancia de identificarlo y cómo articularse con ellos. Entonces, en esta charla vamos a ver empíricamente cómo lo hicieron ellos. En este caso va a estar Claudio Ortiz el jueves, y más adelante va a estar Alfredo Artigas, también que tiene un spin-off, así como Claudia dentro de la universidad. súper. Aquí, Entonces, para comenzar y para no dar más de demora a lo que tenemos, a lo que queremos hacer. Bueno, sí, solamente para contar brevemente, porque esta parte es un poquito información. Nosotros en general en Nmatrix lo que hacemos es ocupar una metodología que es una metodología de innovación que viene probada por un Moisés, no me acuerdo qué nacionalidad es ahora, no sé, no es mexicano, pero es ¿es mexicano, mexicano? sí, es mexicano, pero mucho tiempo en Estados Unidos, más de 20 años. Pueden buscarlo a Moisés Noreña, tiene algunos videos en YouTube, y la gracia que tuvo él, que junto a otra consultora de innovación y que también lleva muchos años trabajando con empresas, Nancy Tenen, desarrollaron una metodología que es bien interesante, ¿eh? Y sale ahí un poco la metodología unificada de innovación. ¿Cuál es la gracia? El enfoque estratégico que tiene la innovación, ¿eh? Innovación, y hoy día lo vamos a ver un poquito, ¿eh? Buscar oportunidades, innovar, no es tirar ideas a tontas y a locas, sino que requiere, como dice ahí, un foco estratégico claro, y la generación de ideas, si bien es el centro, hay varias cosas ahí que no miramos. Entonces, nada, es una metodología, un paraguas, es una arquitectura de innovación que usamos mucho porque nos hace mucho sentido a la hora de poder innovar. Así que, para comenzar, queremos... Dejar una acotación, Antonio. Es una metodología muy similar al Design Thinking, que me imagino que algunos la habrán escuchado, pero con la gran diferencia y el foco que tiene esta metodología, que hace muy fuerte en el segundo pilar, que es el descubrir, que es justamente lo que vamos a ver hoy día, que es cómo enfocar muy bien, descubrir un problema y validarlo. Y a partir de esa validación se sigue adelante. Entonces, muchas metodologías empiezan muy rápidamente con la ideación, que es la parte como más, entre comillas, entretenida, de creatividad, pero si no tenemos bien enfocado cuál es nuestro problema, la verdad es que no va a haber pertenencia y no va a haber este calce que es importantísimo de lo que nosotros desarrollamos como solución para poder solucionar alguna problemática en especial. Entonces, si no está ese calce, difícilmente vamos a lograr finalmente una solución que tenga pertinencia con el problema que estamos abordando. Bueno, Sí. Antonio. Ya, entonces, para entrar en materia, y espero que me siga escuchando, les dejo ahí los objetivos, pero no quiero ir a ahondar mucho más porque les quiero mostrar un video que representa, yo creo, lo que vamos a hablar hoy día. Y quiero que tengan esa pregunta súper en cuenta y la vamos a poner en el chat, pero que vean este video. Comparte sonido también, Jorge, si no, no se va a escuchar. Tienes que compartir video, audio y sonido. Sí, audio y video, ¿verdad? Pon compartir de nuevo y le pones ahí, no tienes que dejar de compartir. Comparte y ponle ahí abajito a la izquierda hay una parte que dice compartir el audio. Si no lo comparto yo. Comparte tú. Vale. Entonces lo comparto yo. Entonces, atento al video. ¿Cuál es la importancia de validar? Si Jorge me puedes ayudar ahí compartiendo la pregunta. ¿Cuál es la importancia de validar? A partir del video que les voy a compartir. Ahí va. Atentos. Dame un segundito. Avísame, Jorge, si se ve la pantalla ahora. Sí, te veo. Ya, se ve la PPT, no tanto que me Sí. vea yo. Listo. Al lado. Vayan a ver si hay alguien tiene el micrófono prendido, Jorge, por favor, para que Sí, no, tranquilo. para que no el video. Entonces, demos un segundito y compartimos. Ya. ¿Alguien, por mientras ya no me contando en el chat, alguien ha venido por primera vez o ya han venido a varios talleres? Porque veo caras conocidas, pero me interesaría ahí que me cuente alguno que no ha venido antes a los talleres, no ha venido ninguno, para también conocerlos un poquito más. Ahí va el video. Mientras me van contando en el chat quién es su primer taller. Hemos venido solamente a uno. Ahí debería verse la pantalla. Dame un segundo, Jorge. ¿Y se ve? Eso, sí. Ya, gracias. Entonces vamos con el video. Atentos. Pongan su sonido. Yo por lo menos lo tengo funcionando listo, así que vamos.
No me deja. Tecnología me está fallando a mí, Jorge. ¿Puedes compartirlo tú, por favor? Me mandó un mensaje de error, así que te lo dejo a ti. Espérate. Sí, gracias. Tecnología, bueno, esto es lo inesperado lo que pasa. Tu primer taller, Daniel. Súper, bienvenido, Álvaro, Daniel. Gracias, qué bueno que tenerlos acá entonces. Sí, no sé, a mí me mandó un error del video, si no lo puedo buscar, pero me va a tomar un poco de tiempo. ¿A dónde sale la parte del audio? Tienes que compartir, al poner compartir pantalla, antes de aceptar, abajo a la izquierda dice compartir audio, compartir sonido. Cuidado, Diana, estás compartiendo pantalla por si acaso, ojo. No sé si estás ahí, Diana, pero estás compartiendo la pantalla. Si pones No me compartir aparece. pantalla, Jorge, abajo a la izquierda sale Jorge. Si tú aprietas compartir pantalla, abajo a la izquierda hay dos cuadritos que dice uno optimizar para clip de video y otro compartir sonido. No me sale el compartir sonido. Si me permites, Jorge, te indico ya. Mira, pones compartir pantalla Es que no lo ve y Diana. ahí, No se ve eso, no se ve cuando uno está compartiendo sí, pantalla, no ves las opciones del... abajo, Sí, sí. sí. Si no, no importa, si no, justamente voy a compartir, voy a contarles un poquitito mientras busco el video. Jorge, presenta la PPT nomás, entonces. Si no lo haces Ya todavía, vamos a no ir pasa adelante. nada. Bueno, mientras Sí, no sé, Antonio busca el video, permiso, voy a compartir si comparte nuevamente. la pantalla nomás, comparte la pantalla. Créame que va a ser bien rapidito, pero bueno, hay que mantenerse abierto nomás a los problemas. Listo. Bueno, la metodología esta que les presentamos lo que busca es generar y validar estas propuestas de valor. ¿Qué es lo que es la propuesta de valor? La propuesta de valor es el valor que percibe un usuario o un cliente, generalmente visto desde el punto de vista de la empresa, más allá del producto. Entendiendo que el producto, servicio o la tecnología que están desarrollando es un vehículo para entregar algún valor para, en este caso, un usuario, ¿ya? Porque el usuario finalmente, el producto o el servicio es un mero vehículo, como les comentaba, y lo que toma en cuenta finalmente es la satisfacción que le entrega, ¿ya? Entonces, hace un buen tiempo un cambio de paradigma dentro de las empresas que fueron las que poco promovieron este nuevo movimiento de lo que es la propuesta de valor, entendiendo que cuando tú, por ejemplo, entregas hay mucho más allá del producto mismo. Y muchas empresas se enfocaron en lo que es el servicio al cliente o el service design, que más allá de entregar el producto es cómo lo entregan, cuál es el postventa y una serie de características que antiguamente no se tomaban en cuenta. Por dar un ejemplo, las compras y ventas de auto antiguamente eran un bodrio, una vez que vendían el auto no se preocupaban mucho el cliente. De los años 90 en adelante, una preocupación muy fuerte y el servicio postventa tomó una importancia tan fuerte que es gran parte del producto mismo, es este servicio que se entrega después. Entonces, una marca se ve muy bien vista o validada por los usuarios o clientes cuando se entrega este tipo de valor, ¿ya? Entonces, por eso se habla de la propuesta de valor más allá del producto, ¿ya? Y también, ¿qué hacemos con este tipo de metodología? Entregar un poco las herramientas que están tan fuertes, se han visto muy fuertes y aumentadas en este último tiempo, que son las habilidades del futuro, que sabíamos que va más allá de lo técnico. Estas habilidades son un poco más blandas, que seríamos habilidades genéricas, que tienen que ver con temas de comunicación, que lo comentamos la vez anterior, cómo se puede comunicar un proyecto, por ejemplo, a un tercero que no tiene el mismo expertise que nosotros. Y ese es un arte, el hecho de cómo llegar a un receptor distinto al que conocemos nosotros. En el caso de ustedes, que son de un tema más científico, cuando tienen que, por ejemplo, cuando van a conseguir empresas para los FONDEF y van a hablar, por ejemplo, con un gerente comercial, el idioma que hablan ellos es muy distinto al que hablan ustedes. Y ese puente es lo importante, y estas herramientas ayudan un poco a llegar a eso, entendiendo la problemática, abordando un desafío que tengan en común y también viendo temas más genéricos, como les comentado, transversales en cuanto al cómo se difunde esto. ¿Lo encontraste, Antonio? No, todavía no lo he encontrado. Sigue nomás. Y la primera parte del que vamos a ver así muy, muy rápidamente, que es el enfocar, que el enfocar este encuadre estratégico. Comentaba Antonio al principio con la metodología muy, de entender cuando, por ejemplo, en el caso de ustedes, están haciendo un desarrollo tecnológico dentro de la universidad, la pregunta sería para ustedes, ¿cuáles son los lineamientos estratégicos que tiene la universidad? ¿Tiene áreas prioritarias de desarrollo? Ustedes cuando hacen un proyecto, ¿tiene que ver con lo que está apuntando, cuáles son los objetivos generales de la universidad? Muchas universidades no tienen muy claro sus áreas prioritarias, o tienen muchas, como es el caso de ustedes.
sabiendo que igual la Universidad de Santiago tiene sus fuertes, por ejemplo, en temas más científicos como en nanotecnología, en ingeniería en general, las facultades de ingeniería son súper fuertes, y también química y biología, entre otras. ¿Ya? No me atrevería a encasillar a la universidad en algunas áreas, pero sí hay un encuadre, entre comillas, estratégico en ciertas áreas que son más prioritarias que otras. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes desarrollan o el día de mañana, si están dentro de una empresa, cuando hacen alguna innovación, tienen que estar alineados, obviamente, a los objetivos más que tiene, en este caso, la institución. En el caso de la universidad, ustedes tienen un plan de desarrollo estratégico, que generalmente se hace cada 5 o 6 años, y ahí lo pueden revisar un poco para ver cuáles son las líneas prioritarias de la universidad. ¿Ya? Así que, Antonio, parece que lo encontraste. Así es, lo encontré. Así que vamos a ahí vamos a ir con el... Ahora sí. ¿Listo? Ahí estamos. Entonces se debería ver la pantalla y pues, el sonido está compartido, así que atentos, atentas. Es un video de gran calidad, así que después si quieren les mando el link para que lo vean. Was noch rein? Ja, klar. Listo. Entonces les vuelvo a preguntar, y ahora sí quisiera escucharlos unos minutos. Entonces, si tienen, pueden prender la cámara, levantar la mano. ¿Cuál es la importancia de validar? Más allá y lo que le expuso Jorge, ¿cuál es la importancia de validar según usted y también respecto a su propia experiencia y lo que le generó el video? ¿Qué nos demuestra el video de la importancia de validar? ¿Por qué es importante? Hablen nomás, si quieren decir algo, háblenlo nomás, porque los veo a todos ahí. Así. Ya, yo por acá. Bueno, Hola, Pablo. Carla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, entre el validar, el hecho nos permite el poder entregar un producto que realmente va a satisfacer las necesidades del cliente, pero de mejor manera. O sea, el producto está centrado en el cliente y no es que la empresa impone una solución sabiendo que el cliente dice, no, yo no quiero esto, yo quiero A. Entonces, si uno está pensando más directamente en el cliente y en la persona y así satisface realmente su problemática. Su problemática. Esa es la importancia de validar. Sí, pues. ¿Tú estás en algún proyecto ahora en concreto? Sí, estoy en un proyecto, pero no involucra mucho al personal porque es con respecto como a los robots y es como poder disminuir el consumo energético en ellos. Pero sí he estudiado innovación, entonces también estoy como al tanto del hecho del poder empatizar y el poder centrarse en los productos y todo centrado en la persona. Entonces, pero igual resuelves una problemática, tu proyecto igual resuelve una problemática y ahí detrás un dolor, ¿cierto? Súper. Exactamente. Súper. Alejandro, Gracias, respecto Pablo. al video, ¿cuál es la importancia de validar? Hola, ¿qué tal? Bueno, me pareció corto pero preciso el video. Yo creo que la importante es la iteración. Esto te elimina la incertidumbre y por otro lado, de la mirada empresarial, reduce los costos, porque ya sabes que la solución va a ser efectiva para el cliente y en este video que ha demostrado en pequeños segundos que efectivamente si no pruebas, no validas, no estás diseñando las soluciones efectivas, atractivas o comercializables para el cliente final, en este caso el usuario. Qué gran concepto, Alejandro, gracias, la iteración. Sí, nosotros la manejamos bastante. Si no pruebas, no validas. Súper. Gracias. Carolina. También, bueno, la validación se da no solamente en ingeniería, también en lo que se desarrolla en las políticas públicas. Cuando tú levantas políticas públicas a nivel país, se genera una propuesta por un equipo técnico constituido por diferentes agentes con diferentes miradas, se levanta una propuesta de política pública y después esta tiene que ser validada por los diferentes actores que participaron de esta propuesta y posteriormente tiene que ser validada por la comunidad en general. Entonces también es un tema que te permite recoger la información o el parecer que tiene
la comunidad en términos generales de esta iniciativa como política pública, mejorarla y poder interactuar y hacer valer un poco y hacerlos sentir que fueron partícipes de una co-creación de políticas públicas. Asimismo, en la industria, en la ingeniería, también la validación está asociada a, primero, que esta validación sea, mejor dicho, probada o recogido los aspectos relevantes por todos los agentes que participan de la cadena de valor del producto, que son agentes específicos, y posteriormente a ello se hace una validación un poco mayor o una validación de mercado. Y posteriormente a eso saca el producto si es que con sus respectivas mejoras, etcétera, etcétera. Súper. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias. ¿Qué les pasó con el video, po? ¿Qué les hizo sentido? ¿Qué les pasó? Ahí pueden abrir el micrófono nomás. Sí, El micrófono, cámara. de mi parte, aparte de todo lo que se ha dicho, que ya yo creo que abarca casi todo, una cosa que me llamó la atención es que me pareció, pero a lo mejor entendí mal el video, de que la persona que estaba probando, digamos, el aeropuerto, por así decir, era uno de los arquitectos, que se colocó en el rol de la persona con capacidades especiales ahí. Entonces, él, claro, se dio cuenta de que ahí había una cosa mala, digamos, porque fue él mismo el que estaba probando. No lo encargó, sino que él se dedicó a pasear en el rol de la persona minusválida. Eso me pareció interesante. Yo creo que es algo que uno muchas veces no hace. O sea, ahí te la devuelvo de vuelta, ¿no? Claro. Claro, diseña una validación, un test, una prueba, pero no se coloca uno en el rol de la persona, del usuario, por así decirlo. Exacto. Exacto, y claro, te la devuelvo un poco la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces nos ponemos a no solamente usar el producto, sino que a recorrerlo en el lugar que está usándolo la persona, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos a usar el producto en el laboratorio, pero tenemos que ponernos a usarlo en el ambiente en el que está usándolo el cliente, po. O sea, incluso en minería es lo más dramático, ¿no? En minería, el ambiente minero, por ejemplo, está lleno de polvo, hay una serie de condiciones, ruido, entonces estamos realmente poniéndonos un poquito la silla de ruedas y estamos recorriendo el aeropuerto, y uso esa metáfora dado que todos vimos el video ahora, ¿no? Estamos haciendo eso cuando validamos, nos ponemos un poco en los zapatos del otro y recorremos lo que recorre el otro, porque eso muchas veces nos lleva a aprendizaje. Hoy día, un poco la moraleja, y gracias Gonzalo porque trajiste súper buen aporte, además de lo que ya dieron otros y otras, de que es importante no solamente usar, sino que efectivamente usarlo en el espacio donde está efectivamente ese cliente, donde está interactuando, en el espacio real. No sé emulando el contexto y las características de un cliente, en este caso de capacidades especiales. Es un muy buen ejercicio de empatía. No sé, totalmente. O sea, nos estamos poniendo realmente la silla de ruedas y recorriendo los espacios, o estamos ahí un poquito, nos quedamos en el laboratorio, que está bien, ¿eh? Está bien, pero en la medida que si queremos que alguien use nuestras innovaciones, que la innovación como tal, a mí me gusta mucho la definición de innovar como cuando alguien adopta algo y lo usa. Por tanto, si no lo llevamos al entorno donde lo usa esa persona y no miramos a esa persona como la si le preguntamos, oye, ¿cómo te funcionó? Déjalo que no sé, que lo use un día, una semana y ve qué pasa. Porque es ahí donde uno genera esos aprendizajes súper potentes, porque finalmente lo dijo Alejandro, si mal no recuerdo, tiene que ver con estamos resolviendo las necesidades, o el lenguaje que usamos nosotros como diseñadores estamos ayudando a lograr lo que ese cliente o usuario quiere lograr. ¿Qué quiere lograr? Porque la silla de ruedas, más allá que sea tecnológica bonita, ¿para qué sirve? Para que la persona se pueda desplazar con cierta autonomía, ¿no? Entonces, hay un punto además que es interesante, o sea, uno diría la pega del arquitecto, del diseñador estaba buena. Él comprobó que la persona llegaba al baño y los espejos estaban en la altura correcta, o sea, realmente había habido un trabajo de diseño bien pensado, digamos. Pero había algo ahí, había algo en el suelo que no estaba previsto, por así decirlo. Exacto. Y que liquidaba todo, claro. Exacto. Y tenemos que estar hasta el último espacio, porque a veces justamente, y bueno, tiene que ver con el taller de hoy día, que voy a hablarles de un concepto que se llama el insight, que es un concepto, y voy a salir un poquito de la innovación, tiene que ver con ir más allá, mirar más allá. Y lo dijiste tú, Gonzalo, también ahora súper bien. Necesitamos no solamente conformarnos como con justamente una pasada por fuera,
sino que este tipo, y lo que nos enseña, bueno, un comercial y claramente lo hizo con ese fin, pero nos muestra también que tenemos que ir con mucha curiosidad y profundizar. Oye, ¿cómo lo usan en este espacio, en este otro? ¿Cómo este tipo lo recorrió en todas partes? Los baños. Estamos haciendo eso cuando estamos validando nuestra tecnología, entonces es un poquito ahí donde quiero hacer el foco, y para pasar a la definición de lo que es un insight. Quisiera definir eso. Levantó la mano Jorge. ¿Cómo? ¿Qué querías decir? Dale. No, algo súper corto, que lo que dijo Gonzalo es súper importante, porque hay muchas veces, y hay casos emblemáticos de desarrollos tecnológicos de larga data incluso, que se han caído por pequeñeces al momento de llevarlo a que el usuario se enfrente al producto. Entonces, ese tipo de detalle, y el video lo muestra muy bien, el tipo vio todo, está todo súper perfecto, y hubo un pequeño detalle que pudo haber denostado finalmente la experiencia, en este caso de un cliente en específico, que era esta persona con discapacidad. Sí. Don Antonio. ¿Tú, Jorge, con tu proyecto, tuviste algún aprendizaje así que tuviste que al usarlo? Pero alguno que te acordé así muy rápido, como que te haya pasado justamente al estilo de este tipo de la silla de ruedas. Sí, bastante. Por ejemplo, bueno, nosotros primero encontramos que habían varios usuarios. Nosotros diseñamos, inventamos un protector radiológico que no tenía plomo en su momento, que tenía unas sales radiopacas especiales que tapaban, mitigaban la radiación, que era para los exámenes, se usaban exámenes, y finalmente cuando lo pusimos a prueba, nos dimos nos dimos cuenta de una serie de factores que importaban al momento de aplicarlo. En este caso, por ejemplo, que si no tenía un adhesivo hipoalergénico, el producto no iba a ser bien evaluado y no se iba a ocupar. Una de las cosas, era una protección para niños, para bebés incluso. para ¿no? niños, para bebés. Entonces para se ponía sobre la piel. Entonces, noten lo importante que es, ¿no? Entonces, justamente, si no se lo ponían al niño, no interactuaba con él, y con lo sensible de la piel de los niños, si se dieron cuenta, como decía Gonzalo, tienes que explorar todos los espacios, todas partes, ir al baño, ir para acá y para allá. En el caso de Jorge también. Que la preocupación principal era mitigar la radiación, entonces hicimos prueba de material, y estuvimos investigando, trabajamos con un químico, con un tipo de la acechen, y finalmente ya teníamos todo, hicimos el producto, o sea, los primeros prototipos, y lo primero que nos dimos cuenta cuando lo pusimos a prueba era el famoso adhesivo hipoalergénico, que lo habíamos dejado un poco de lado y no lo habíamos investigado bien. Después nos pusimos y hicimos un ejercicio bastante en detalle sobre todo lo que es el viaje, en este caso, del usuario. Así que les vamos a mostrar más ejemplos. Exacto. Entonces, volviendo un poco a esto, el taller se basa mucho en esto. Para nosotros es súper importante un hallazgo, un insight. Y casi como que les preguntaría, y vayan diciendo en el chat, ¿cuál fue el último hallazgo que descubrieron de su proyecto? Y un hallazgo aquí lo define súper bien, ¿no? Resignifica, y es algo y me gusta como le dice un colega que dice, cuando aparece algo que no sabía, y de repente surge, eso es un insight, eso es un hallazgo, porque justamente tiene que ir más allá de lo obvio y lo nuevo. Nosotros, gran parte de las cosas, bueno, los que trabajan más con la neurociencia probablemente, o en esas áreas, entienden de que hay una gran parte de las cosas que, bueno, si pudiéramos decir, ¿qué sabemos? Muy poco, ¿no? Podríamos decir en una tortita algo muy pequeño. Después, lo que sabemos que no sabemos un poco más grande, pero lo que no sabemos con lo inmenso del universo y el planeta es gigante. Entonces, en esas partes gigantes es cuando surgen los insights, como le pasó a Jorge, algo que como dice ahí, resignificó el proyecto completo, resignificó la experiencia que tenía que generar para un bebé, que en este caso obviamente el bebé no te puede decir mucho, pero tienes que cumplir con por ejemplo, un abrigo, una protección que fuera segura, que para piel sensible, en fin. Entonces, a esa pregunta los quiero invitar un poco. ¿Cuándo fue la última vez que encontraron un insight? Y el insight a veces me da vuelta el proyecto, a veces me agrega algo que yo no tenía idea. Lo descubrí porque estuve ahí, como el tipo en la silla de ruedas, como bien decía Gonzalo, ¿cierto? Entonces, como un pequeño ejercicio de curiosidad y en profundizar y en redundar, que la única forma de generar los insights es observando, observando, observando y observando. Entonces, quiero que abran todos el micrófono y me digan ahí en la imagen que está ahí qué podemos observar, y sigamos hasta el final, hasta que nos aburramos. ¿Qué pueden observar? Abran los micrófonos todos, por favor. ¿Qué pueden observar? Y díganlo, no importa que se interrumpan. ¿Qué pueden observar? ¿Qué observan en la foto? Lo primero que vean, no de tanto análisis. Sí, sí. Bueno, voy a ir Adelante. Una madre y su hija comprando aparentemente. Una madre y su hija comprando aparentemente. ¿Qué más? Probando una mochila.
Pero la mamá Probando. también estaba viendo el tamaño de la mochila, que no sea tan grande como para la relación de la niña que tenía, o sea. Bien. ¿Qué Claro. más? A mí lo que me llama la atención es que las mochilas las están vendiendo en un lugar que está como más bien asignado a jardinería. Entonces hay como ahí una oportunidad como de negocios que están viendo vender mochilas en un lugar que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, si yo fuera a Excelente. comprar una mochila, el último lugar que iría a visitar sería precisamente la Bien. sección jardinería para ir a Pero- comprar una mochila. ¿Qué Pero más? Felipe puede estar ahí porque es la zona de descuento, porque generalmente cuando es zona ¿Qué de más? descuento la tienen en un lugar muy alejado como para que no llegue. No digamos como una sola Mm. sugerencia, Maca. No digamos pero. Y algo. Ah, Porque ok. justamente en esta parte observar, ¿qué más? Súper bien. Sigan observando. No La, hay ni- la aquí- la posibilidad de probar parece que no está prevista por el que está ofreciendo los productos porque la madre tiene que hacerlo con la hija parada en el carro en una situación un poco insegura, Insegura, no es sí. cómodo. Perfecto. Perfecto. Aunque la niña está feliz, ¿eh? Sí. Ya, ¿qué más? Es ¿Qué que, más? Está en una broma en todo caso. ¿Qué más? yo veo que hay un tema también de que la niña está feliz, o sea, se ve que me imagino el color le gusta, le acomoda la mochila y la mamá todavía está a la expectativa y no está tan convencida, por lo que Eso. ve uno la cara. ¿Qué más? Tiene alternativas para elegir, yo creo que Hay alternativas es como qué es lo que más le acomoda a su hijo, como ¿Qué más? variedad. Súper. ¿Qué más? ¿Qué más observan? Puro dice, el producto está puesto en góndola compitiendo con otras mochilas y productos. Bien. ¿Qué más? Asumiendo que su viaje que la tienda hizo un viaje del cliente, el Customer Journey, como bien pensado, diciendo, bueno, hay una madre que va a estos lugares y que justo pasa con hijos y que justo quiere necesitar una mochila, así que vamos a colocar los bolsos en esta parte. Es una Claro, Pablo suposición. dice, Asuman claro, lo que casi, quieran. Asuman casi lo que el que machine learning ahí triunfó, el algoritmo de inteligencia artificial que justo llevó a la mamá con la niña a comprar la mochila. quieran. Ojo que la pregunta iba con qué observan, ¿eh? Porque lo otro es un poquito, es lo interesante cuando uno empieza como a verlo desde el propio lente, ¿no? Y eso es lo simpático. Y aquí una de las cosas que les quiero ir diciendo antes de que terminemos, que quiero seguirlo escuchando, y así los dejo pensar un poco, es que la inteligencia colectiva y el hecho que nos escuchemos desde múltiples disciplinas, desde muchas formas de ver, nos ayuda a tener una visión más completa que si estuviéramos nosotros solo observando acá. ¿Qué más? ¿Qué más observan? A Alguien mí, había a mí me comentado llama un poco la sobre... atención que perdón. la mamá está ahí en el carrito de compras y está con la otra niña también, otra- entonces no es una El otro bebé. situación tan Ah, muy cómoda. bueno. Bien, bien. ¿Qué más observan? Nadie ha visto otra niñita, parece. ¿Qué más observan? Yo veo también, Es niña. veo que es muy fácil probar la mochila, o sea, sacarla de la góndola y probársela o sea, cualquier niño que pase o niña, es muy fácil sacarla, probarla, si no le gusta probar otra, la facilidad que tiene el producto. Yo observo que la niña tiene un paquete en la mano. Eso Sí, no y ese sé. paquete es como de comida, porque hay como la forma que hay afuera coincide con un vaso que está abajo de la guagüita, entonces la niña va con comida y con bebida de una tienda que anda Buena. por ahí. Mira, mira, qué buena. Gracias, Carla. ¿Qué más? De ¿Qué hecho, más ahí, observan? ahí Como alguien comentan en el mencionaba chat ahí que también. parece que la persona no se estaba, o las personas no están muy cómodas, parece raro que alguien se esté probando algo como una mochila sobre un carro, Bien. en este caso un niño. Como que alguien no pensó en que se iba a necesitar un lugar en donde probarse eso, donde verse y que fuese seguro. Perfecto. Perfecto. Jorge, ¿vas a decir algo antes de seguir? No, es que alguien había comentado justamente que hay una promoción detrás de la madre, dice, y está llevando el vaso plástico a la lonchera, que fue un poco lo que, no sé si fue Carla que hizo el comentario recién. Está llevando Últimas. la promoción. Puede ser Último. también la correa del bolso. Puede ser que la correa del bolso está mucho más elevada de lo que la niña necesita para su estatura. Entonces la madre está buscando un bolso que le quede justo en esa altura, pero si uno se fija en la parte de arriba de esta correa, la niña se la cae en la mochila por gravedad. Entonces no tiene algo que la tenga ahí que aguante todo el peso, que es lo que hace la mochila de trekking, por ejemplo. Genial. Lo otro que veo, que no sé si es de trekking, pero la mamá está cometiendo, digamos, un acto de riesgo, porque si yo le pruebo a mi hijo, a mi hija, la bajo del carro primero, o sea, es una cuestión lógica que yo debería hacer y no poner en riesgo a las dos pequeñas que están ahí o pequeños.
Interesante que lo que tú Buen dices, punto. que por ejemplo lo podríamos responderlo formalmente diciendo, observamos que la niña está arriba del carro y después viene el juicio de valor, donde dice justamente de aquello que yo observo, esa acción para mí está incorrecta, ¿no? Pero lo que observo como tal es, claro, efectivamente una niña arriba de un carro. Y de ahí un poco entra nuestro juicio de valor al decir, oye, al parecer es muy de coche esta respuesta, pero es verdad, uno distingue ahí lo que observo versus lo que yo desprendo de lo que observo. Y es ahí también lo interesante de que, para ir cerrando este ejercicio de observación, es súper bueno, y por otro lado también es importante que lo hagamos desde un punto de vista multidisciplinar, porque efectivamente si no, podemos perdernos otras observaciones muy interesantes, hasta el hecho que se nos pierda la niña, pues la otra niña que estaba ahí encima, adentro del carro. Entonces, la verdad que ahí, cuando uno observa muchas cosas, pues. Aquí no estábamos viéndolo, no lo escuchábamos, podemos ver su expresión, su cuerpo, que la niña se está riendo, pero estamos atentos a todo, po, al contexto, a las personas, a las interacciones, y eso es un poquito lo interesante de cuando uno quiere generar una buena observación, tiene que estar atento a todas esas cosas. Y parece una fácil, pero la verdad que es bastante complejo, y la verdad que también tiene que ver con una capacidad de, como dice ahí, suspender los juicios. Los juicios, no digamos, no los estamos eliminando, los estamos suspendiendo por un momento porque, como decimos, separemos lo que observamos, lo que escuchamos de otro, para después decir lo que yo interpreto de lo que tú me estás diciendo es esto. Entonces, y ahí un poquito como diseñadores, un poco yo digo, hoy día todos necesitamos ser un poco diseñadores para lo que hacemos, porque hoy día tenemos que estar atentos, si queremos encontrar oportunidades, queremos validar, tenemos que, más aún si queremos validar, tenemos que escuchar lo que nos dice la otra persona. Casi como comernos la opinión que tenemos. Si la otra persona nos dice, no me gustó tu producto, no responderle, que me imagino que le ha pasado mucho en locales que uno va, ¿no? Oye, ¿encontré malo lo tuyo? No, pero si el resto lo encuentra bueno. Escucha, tu problema es la escucha ahí, po. Yo te estoy dando una opinión en base también a lo que yo interpreto, a mi experiencia, de lo que me pasó con lo que estoy comiendo, si estoy en una cafetería y no me gustó. Otra cosa es que si a otra persona le gustó, ok, pero los gustos son distintos, pero mucha gente comete el error de al tiro responder cuando uno da una opinión. Y uno, si más aún está, en el caso usted está desarrollando proyectos, está en el ejercicio también de ayudar a otros o a otros, tenemos que tener cuidado con el tema de los juicios. Escuchemos primero, veamos qué es lo que dice textualmente la cita, la cuña casi, y después pasemos a ver los juicios detrás. Pero casi que los juicios por ahora no nos importan, porque imagínense que 10 personas les dicen lo mismo, oye, ¿sabéis que tu protector o tu protector de la radiografía, sabes que a mi bebé no le gusta, está llorando mucho? Si te lo dicen varias personas, no, pero que sabes que yo lo diseñé bien. Ojo, separemos un poquito esa parte. Ahí Jorge tiene algo ahí súper interesante que agregar también para cerrar esta parte de observación. Sí, bueno, y toda esta observación, como hablaba Antonio, es importante entender el contexto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la imagen que estamos viendo de la niñita, te hace mirar más allá de los personajes que están involucrados, y muchas veces, cuando, bueno, en este caso escuchar y ver, observar lo que está pasando, te trae aprendizaje en tu ámbito de expertise. En el caso de ustedes, que son científicos, me imagino, de algún área en específico, hay muchas veces que dentro de la misma área les cuestan ver cosas que otros pueden ver, tanto de su profesión como otras profesiones. Por eso es tan importante lo multidisciplinario acá, ¿ya? Y el no escuchar, no indagar, no entender bien la problemática, puede llegar a soluciones que finalmente pueden llegar a ser incluso burdas. Acá está un poco caricaturizado en la imagen el tema, pero hay algunos casos que son reales. Y ahí, como les comentaba anteriormente, hay casos emblemáticos de productos que salieron al mercado con mucho dinero detrás en desarrollo y finalmente no tuvieron éxito, y por temas de uso más que nada, de cómo llegaron al cliente. No sé si se acuerdan, hay un par de casos súper emblemáticos en tecnología. No sé si recuerdan los más viejos, bueno, yo creo que todos los conocen, el Laserdisc, que nació por ahí por los años 90, que fue un fracaso rotundo. Fue unos discos que eran unos DVD gigantes, que traían las películas de última generación, y la verdad es que fue un fracaso en venta, no vendió nada. A su vez, el DVD sí, unos años después, tuvo el éxito que no tuvo el láser, por ejemplo. Y así el mini disc también, que fue un super producto que tenía tecnología, era un CD chiquitito que permitía grabar y regrabar las veces que uno quiera, y no tuvo el impacto en el mercado. Y ahí no tengo la respuesta específica, pero me imagino que uno hubo un buen trabajo de indagación y entender por qué los usuarios podrían o no ocuparlo. Entonces ahí tienen dos ejemplos de mucho dinero que hubo detrás por empresas gigantes,
que supuestamente entendían muy bien el mercado, lanzaron estos productos y no tuvieron éxito. Fue un fracaso. Sí, levante la mano, o a menos que no quiera que se le caiga el carnet, ¿quién tuvo el Laserdisc? Pero eran súper buena calidad, eran geniales, ¿eh? La verdad que no, nada que decir de la calidad, pero efectivamente ahí, en el qué pasó, en el durante, ¿no? Y podemos ver ahí que también no tiene que ver con el producto, tiene que ver con la experiencia. Por lo tanto, como dice ahí, tenemos que ahondar en lo que el otro quiere lograr, lo dijeron, ¿no? La necesidad que tiene el otro, más que enfocar en tener un muy buen producto, porque de lo que era, lo era. La calidad del Laserdisc era buenísima, óptima. O sea, mucha gente todavía tiene un Laserdisc y lo guarda como hueso santo porque hasta el día de hoy tienen súper buena calidad, pero, como decimos, justamente no tenemos que caer en la solucionática, tenemos que entender más bien qué es lo que nuestro cliente o usuario quiere lograr. Entonces, como dice ahí, ¿no? Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Por Sí, supuesto, puede hacer la Pensando en esto mismo, quisiera un análisis de lo siguiente. Cuando Apple lanza el iPhone, hace ya bastante tiempo, y era un producto que simplemente no existía, no estaba ni concebido en las mentes de todo el resto del mundo. ¿Qué fue lo que ellos observaron que les hizo pensar que eso podía ser interesante y fuera el producto exitosísimo que tenemos hoy día? Diga, Jorge, dale. Yo no tengo la respuesta específica a eso, pero sí sé el cómo llegaron a eso. Y ahí tenía el equipo de Apple, que era Steve Jobs y la mano derecha, que no me acuerdo, el que tenía apellido medio escandinavo, medio ruso. ¿Perdón? Wozniak. Ese mismo. Steve Wozniak. Exacto. Él era la cabeza detrás de Steve Jobs. Steve Jobs era el tipo que de alguna manera tenía esta conexión con el usuario y él pensaba en el futuro, pero él no sabía, él no tenía el soporte técnico para poder desarrollar lo que hizo Steve. Entonces, ahí está, el cómo lo lograron fue justamente esta sinergia multidisciplinaria entre dos personas, que era un tipo muy visionario, que él pensó en la solución y el cómo iba a funcionar esto sin saber cómo lo iba a soportar tecnológicamente hablando. Entonces, se lo imaginó y después desarrollaron. Entonces, y me imagino, y ahí no lo sé, no sé si Antonio tiene más antecedentes que yo, me imagino que tienen que haber hecho un trabajo justamente investigando qué es lo que querían los usuarios, y antiguamente ahí está la disputa en generar una nueva necesidad o descubrir una necesidad nueva. No lo sé, pero por ahí el trabajo yo creo que tienen que haber hecho algo similar. No sé, Antonio, si tú sabes algo más ahí. Sí. Sí, la verdad no me sé el detalle de la historia, pero efectivamente ahí hubo... ¿Qué es lo que aportaba Steve Jobs? Efectivamente, Woz era lo técnico, era que el producto era impecable, era un producto maravilloso, pero Steve Jobs era el que tenía la visión, y si se dan cuenta, Steve Jobs también fue la mente en su momento del primer Mac, ¿cierto? Y surgió también desde un ámbito súper curioso, porque él, en un momento, y lo cuenta en un discurso a Stanford, el tipo... sus papás adoptivos, porque sus padres biológicos tiene toda una historia de vida bien ahí interesante si alguien la quiere explorar. Lo quería mandar a la universidad y él no quiso. Y lo que sí, se gastó las lucas en un curso de tipografía, que fue la tipografía que después desarrolló con el primer Mac. Entonces, ante todo, sí, efectivamente Steve Jobs siempre mantuvo una visión clara, y fue con la que desarrolló también el iPhone, respecto a lo que querían, respecto a lo que las personas buscaban, ¿no? Y fue una época donde estaba en su momento, por ejemplo, le estaba yendo muy bien al BlackBerry, ¿no? Y después iPhone un poco lo echó todo abajo, porque Steve Jobs efectivamente tuvo la visión, no tanto un producto, sino de lo que imaginaba, de lo que las personas quisieran usar, y él finalmente combinó dos conceptos, ¿no? Combinó el concepto del teléfono con el concepto de un computador dentro de un celular. Entonces, yo creo que justamente el hecho de que él tuviera esa visión, en parte sí, hay una parte que creo que es genialidad, porque el tipo como persona, la verdad que dejaba mucho que desear. No sé si conocen la historia de Steve Jobs, pero el tipo no fue tampoco un gran tipo, incluso tuvo una hija con otra pareja y no lo tomó en cuenta, en fin. Pero era un tipo que tenía ideas brillantes, efectivamente tenía una visión de futuro bien interesante, que después que falleció, la verdad que a Apple le costó sostenerla, porque era un tipo que siempre estuvo ahí como, siempre pensando más allá, un poco un genio loco a lo que es hoy día Elon Musk. También tengo mis peros en términos humanos, pero lo importante ahí, y voy a tomar la pregunta, porque le vi una pregunta en el chat que estaba bien buena. Sí. ¿Cómo enfocar las observaciones en productos digital? O sea, ¿cómo enfocar las observaciones? Claro, porque como tú dices ahí, cuando es digital no puedo estar con la otra persona,
O bien sí podrías. Hay una metodología que se usa en diseño que es el mago de Oz, que podrías presentarle el producto digital y estar con la otra persona y ver cómo interactúa con él. Esa podría ser una forma, ¿sí? Esa puede ser una forma donde tú le pasas el link. Dale, Jorge. Dale, no. No sé, que hay distintas representaciones que puede uno hacer el viaje de cómo una persona, por ejemplo, en el caso de una plataforma web, si es digital, navega dentro de ella. Y de hecho hay ejercicios y hay herramientas. Vamos a pasar más adelante en esta misma presentación, el famoso viaje del usuario, el Customer Journey, que tiene muchas maneras de hacerlo, de manera, en este caso, como el video, a través de entrevistas, mostrándole una herramienta que puede emular, en este caso, una aplicación, por ejemplo. Hay empresas que se dedican a hacer prototipos de ciertos software, sé que está hecho el software, solamente presentando cuáles son los resultados, y así tú puedes obtener feedback de un potencial cliente o potencial usuario, ¿ya? Y hay, de hecho está el Blueprint también, que es una herramienta que se asemeja a lo que es el viaje del usuario y te va casi como un algoritmo poniendo el estado de la persona en cada una de las etapas que fue viajando dentro de tu aplicación, software o plataforma web, a través de una representación gráfica. Eso. Pero de forma inmediata, ¿cómo puedes validar digitalmente si un producto es digital? Primero, la más obvia es, más aún si tienes primeros clientes, tienes una versión beta, toma un par de potenciales personas, un perfil, no sé, por ejemplo, algún amigo que sea del perfil, y estés al lado de él observando qué es lo que pasa, porque muchas veces uno cuando hace estas encuestas a posteriori, hay cosas que se pierden. Entonces una forma es esa, es justamente estar al lado de la persona y que interactúe, que la use y después tú le preguntas. Y hay otras formas como que son más a distancia, que es, por ejemplo, mandarle un acceso al software, a lo que sea, que lo utilice, tú después les haces algunas preguntas. Y esta herramienta que les vamos a mostrar ahora ayuda justamente a enfocar qué es lo que le quiero preguntar. Que eso es un poco el gran problema que tengo cuando estoy validando y quiero encontrar también posibilidades de mejora. Y esta pregunta también es re buena, y tiene que ver con mostrar tu proyecto. ¿Con cuánta gente pasaste plancha en buen chileno? Pasaste vergüenza, porque esos momentos también son re buenos. Dale, Jorge. Una acotación ahí que mucha gente espera, sobre todo la gente más de perfil más técnico, que fue incluso mi caso cuando desarrollamos un producto, uno espera tenerlo perfecto para sacarlo a validarlo, por ejemplo, comercialmente o llevarlo al mercado. Y se habla mucho ahora, sobre todo en innovación, fue Pablo, el tema de la iteración, hacer prototipos, iterar rápidamente para no equivocarse y ir guiando el camino del desarrollo. Entonces, la idea es pasar vergüenza con los primeros prototipos. Si no te dio vergüenza tu primer prototipo, la verdad es que no te lanzaste lo anticipadamente que se sugiere. Así que, en ese caso, la recomendación es siempre, si uno tiene ya una idea, es empezar a validar. Esa idea tendrá algún asidero, tendrá pertinencia, es realmente una problemática para nuestros clientes. Sí, y aquí dentro de eso, la herramienta que les podemos ofrecer tiene que ver justamente con el empatizar. Y el empatizar, y voy a tomar esta cita, pero más bien quiero darles otra que aprendí hace poco, que es empatizar, es escuchar las historias que tiene el otro sobre sus necesidades y creerlas. Porque justamente más que ponerse en los zapatos del otro es escuchar las historias que nos cuentan las otras personas, que nos cuentan nuestros potenciales clientes, nuestros usuarios, y creerlas. ¿Qué les pasa? ¿Qué emociones sienten? ¿Qué historias tienen detrás? Eso es empatía. Por lo tanto, tenemos que ir un poquito más allá, a sentarnos y, como decíamos, ¿no? Escuchar sin emitir juicios, escuchar qué es lo que la otra persona nos tiene que contar. ¿Cómo ordenamos eso? A esta herramienta, quizá algunos la conozcan, ahí levanten la manito en el Zoom, que hay una cosita para levantar mano. Quienes conocen el viaje del usuario, el Customer Journey, pueden llamarle el Blueprint, el Service Blueprint, creo que se llama. En fin, tiene varios nombres, pero ¿qué es lo interesante que tiene? Y aquí pueden tomar el punto de partida y después lo pueden modificar como quieran. Tenemos que entender, como en el caso del aeropuerto, qué es lo que está pasando en cada una de las etapas por las que recorre nuestro cliente, nuestro usuario. Entonces, aquí si se dan cuenta, esta es una forma de entenderlo, ¿no? Que es un camino secuencial donde va pasando por varias estaciones, si se dan cuenta, ¿no? Y ahí el eje vertical tiene que ver si es una experiencia positiva, negativa, y ahí es donde uno dice, oye, la parte negativa es lo que yo busco mejorar aún más, ¿no? O bien también podría ser algo que está positivo, mejorarlo más todavía. Pero por eso que uno más bien mira lo negativo, porque más bien uno ahí tiene una oportunidad de mejora mayor, ¿no? Nosotros quisiéramos que estuviera todo en el lado de arriba, todo bueno, ¿no? Por eso que justamente uno va diciendo ya, ¿en qué me enfoco
Y ahí, por ejemplo, si les preguntaría a ustedes, ¿en qué me podría enfocar? ¿Dónde hay un punto que podría generar una buena mejora y mejorar la experiencia sustancialmente? En todos esos puntitos. Si se dan cuenta, ahí se enfocaron en un par, pero, por ejemplo, ¿cuál otra ven en la que podríamos enfocarnos y pudiera generar una gran mejora? Esto es un ejercicio real que hizo no sé qué aerolínea fue, pero está justamente llevado, y esto se llevó a lo digital después. Sí. Si alguien ahí puede decir en el chat en qué lugar se enfocarían para ayudar a mejorar la experiencia, dónde habría un potencial de mejora importante. ¿Es el control de seguridad también? El control de seguridad también, ¿cierto? Porque es una experiencia muy negativa y a veces las soluciones no tienen que ver con un producto. A veces tiene que ver con, por ejemplo, algo que les ayude a dividir el proceso. Sabemos que la parte de seguridad es una burocracia por la que hay que pasar, pero quizá podríamos hacerlos pasar por algún proceso alternativo o separar el proceso en varias partes, porque ahí justamente el control de seguridad no tiene que ver con los productos, tiene que ver con la experiencia que pasa esa persona. Así que sí, el control de seguridad podría ser un foco en que podríamos mirar. ¿Sí? Acá efectivamente, por ejemplo, sí, ¿alguien más dijo algo? Perdón, yo creo que el check-in y... ¿Se escucha, perdón? Se escucha, Sí, sí. se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Se escucha bien. Yo creo que el check-in y facturación de equipaje, qué pérdida de tiempo, qué desagradable, llegar Sí, tantas horas antes, ya compraste el pasaje, tienes tus datos biométricos, no sé realmente por qué se hace. 2 veces, redundante total, Exacto. sí. Exactamente, entonces, en ese entendimiento profundo, lo mismo que hicimos con las fotos, por eso que también es importante hacerlo desde un punto de vista multidisciplinar. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas, que lo voy a poner de otra forma, en la búsqueda terminal también, Carolina, es el problema del martillo clavo. Si trabajamos en un equipo que, por ejemplo, hay puros informáticos, la solución para todos los informáticos va a ser una página web o una aplicación. Y ahí hay un error de diseño súper grande, porque tenemos que primero entender esto, antes de ponernos en la solucionática, como bien decía Jorge. ¿Qué tiene de potente el viaje del usuario? La parte visual. Yo soy Cuidado con lo informático. No estamos insultando a los informáticos. No lo estamos insultando. Estamos diciendo que necesitamos más, no solamente de los informáticos, necesitamos de varios profesionales. Y hay un ejemplo, no sé si conocen la consultora IDEO. Ellos trabajan con diseñadores, con informáticos, trabajan con biólogos, trabajan con humanistas y científicos de los dos lados. Matemáticos, gente que ve perfiles de personas, psicólogos, en fin. Necesitamos equipos multidisciplinarios si queremos entender a fondo los problemas. Otra cosa es que cuando vayamos a la solución, ok, si hacemos software, ok, pero miremos primero, como dice ahí, de una forma sistémica, el viaje, la multidisciplinaridad, como dice Jorge. Tenemos que ver ahí justamente puntos de dolor y oportunidades, que por eso lo miramos, porque nos permite mirar de forma amplia todas estas acciones particulares que creemos que lo estamos haciendo increíble, igual que como hizo este caballero que iba en la silla de ruedas. Son capaces de hacer este recorrido, entienden en cada uno de sus proyectos cuál sería el viaje de su cliente o de su usuario, la persona que lo usaría. Sabemos qué hace antes y después de que usa lo que tenemos nosotros. Entonces, el hecho de diseñar nuevas experiencias es un primer foco clave para desarrollar oportunidades. Y casi que les diría, si no tenemos claro esta experiencia no la tenemos clara, profundizamos en esta experiencia, va a ser difícil que hayamos oportunidades, porque si no, no vamos a tener una visión completa de la experiencia de la persona. Y como dice ahí, los puntos álgidos que tiene. Entonces, es eso. Los invito a que usen la herramienta de forma gráfica. Y aquí no nos beneficia mucho a la Miriam, mejor no le contemos que le mostramos esta foto. No sé si, Jorge, cuéntalo tú mejor, porque él trabajó en un proyecto bien bonito, para darles contexto, con el Hospital Regional de Talca, que bueno, lamentablemente ha sido bien vapuleado, pero por detrás de todo esto que estaba pasando, hubo un proyecto bien bonito para poder usar la innovación para mejorar el servicio en el Hospital Regional de Talca, y Jorge y con Ematis participamos en un programa del gobierno para ayudar a mejorar la calidad del servicio en salud. Sí, también este ejemplo sirve para entender que esto va más allá de un producto mismo o un servicio, y esto fue un proceso interno que ellos mejoraron finalmente de cara a los pacientes, que mejoró ostensiblemente un problema que tenían muy grande dentro del hospital, aparte de todos los problemas que tuvieron anteriormente. Ellos viven con el karma del problema que hubo con el tema de las leches, una guagua envenenada, y del cambio de bebés que hubo al principio del año 2000.
Y ellos están súper sesgados con esa visión que tienen en general el mundo de la salud. Bueno, más allá de eso, ellos participaron en este programa, y ellos tenían un problema específicamente en urgencia, donde la espera era terrible, la espera en urgencia. Hay un tema de que la gente está enojada, no se entendía por qué había gente que entraba antes que otra, y hicimos un primer acercamiento entrevistando gente, como llamamos nosotros. Una de las herramientas que tiene esta metodología es, por ejemplo, la entrevista en asalto, que se llama, que es ir al lugar donde está ocurriendo el problema y entrevistar a gente de la nada. Empezamos a preguntar. Y de hecho ellos tenían el temor, que no se hicieron pasar obviamente por funcionarios del hospital, y eran como externos, lo que yo les dije, les sugerí para que no lo lincharan, porque había mucha rencilla. Primero habían varios departamentos que estaban metidos ahí, que era el OIS, por ejemplo, los TENS y los médicos, los boxes de los médicos, que tenían información. La gente no sabía por qué esperaba más que otras, por ejemplo, y esa era la mayor problemática, y después de haber indagado, entendiendo un poco lo que pasaba, hay gente que se estaba muriendo, por ejemplo, ahí. Y era un lugar no muy grande. Lo que más faltaba era información. Entonces, el prototipo, y después de unas 3 iteraciones de solamente indagar la problemática sin avisorar todavía la solución, se dieron cuenta que la información era el gran desafío que tenían. Cómo entregar información a los pacientes que están en la sala de espera, para que entendieran por qué estaban esperando tanto tiempo y otros pasaban antes que ellos. Y no se producieran estos malestar que la gente decía, oh, esa persona llegó después que yo y entró antes. Porque hay gente que, ustedes saben que hay una categorización, y según el estado de gravedad lo hacen pasar antes o no, pero eso la gente no lo sabe, y hay gente que aparentemente está bien y pasa antes. Entonces, si alguien estaba con mucha fiebre y estaba medio tumbado, pero no se veía grave, pero estaba efectivamente grave, otra persona que llegó mucho antes y estaba menos grave, no sabe eso. Eso era todo. Y hicieron un ejercicio, conectaron unos tablets a un sistema de información del mismo hospital, y iban persona por persona preguntando cómo estaban, y a esa sola pregunta les cambiaba la cara a la gente, o sea, se están preocupando de ellos. Esto fue el prototipo. Y después les decían, mire, usted está en categoría C2, C3, qué sé yo, y según esto, usted tiene una espera estimada de no sé cuántas horas. ¿Por qué? Porque hay gente que ha entrado más grave que usted, y ahí le explican esto mismo que le estoy diciendo yo. Hay gente que aparentemente no está tan grave, pero pasa antes porque efectivamente está más grave. Porque claro, alguien que llega tajeado, qué sé yo, con problemas, un accidente, obviamente visiblemente está más grave. Entonces, ese fue el problema, y abordaron, sin haber desarrollado nada, el tema fue la información. ¿Cómo entregamos información a las personas y de qué manera? Entonces, hicieron un programa que está en esta Infoguía, se llaman al principio. Después se llama Nexo, el programa, que eran 2 personas que estaban dentro de la sala de espera, apoyando un poco a los otros profesionales y haciendo este nexo entre los distintos departamentos a través de la información al paciente y a los apoderados o acompañantes de los pacientes. Así que a través de eso hicieron todo este trabajo del viaje del usuario. Fue un trabajo, mira, la solución se ve aparentemente muy simple, pero para llegar a entenderla nos demoramos por lo menos un mes. Sí. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Para dejar de compartir, voy a dejar de compartir un segundito para ver si hay dudas o comentarios, pero no sé si alguno de ustedes aplica esa herramienta. Me interesaría saber también si alguno levante la mano quiénes han aplicado esa herramienta, y les quería mostrar un ejemplo concreto de un viaje del usuario para que vean el nivel de profundidad al que llegamos. No sé si alguien ocupa esa herramienta, pero la verdad que desde ya los invitamos a trabajarla porque es realmente potente, es necesaria. Y la verdad que sin esa experiencia, sin esa claridad de qué es lo que está pasando, va a ser difícil que generemos buenas ideas. No sé si se dan cuenta la importancia que tiene para generar buenas ideas. Y les voy a mostrar un ejemplo súper concreto para que vean cómo se valida. Si alguien quiere ahí también agregar algo de su experiencia. Y si la herramienta le hace sentido, no sé si la conocían, y si no la conocían, ¿qué les genera? Pues, ¿qué se dan cuenta con respecto a su proyecto? Aquí les voy a mostrar algo. Miren, este fue un proyecto. Déjame buscar acá. No se ve nada, pero acá. Este fue una asesoría que trabajamos con ICE Intervial, que son los concesionarios de varias autopistas, la ruta del Maipo, y están en todo Chile, etc. Y ellos tienen 2 áreas. Tienen un área de mantenimiento vial y de experiencia de usuario, y por tanto les ayudamos un poco para generar nuevas oportunidades, usar el viaje del usuario. Por ejemplo, acá
el desafío, que si se acuerdan la parte de encuadrar que vimos recién, el desafío claro, ¿cuál sería, por ejemplo, acá era cómo podríamos mejorar la comunicación con nuestros clientes para aterrizar sus expectativas de atención en ruta? La atención en ruta es cuando alguien se queda en pana, algún accidente, y va una de las grúas de la empresa, de la concesionaria, para ayudarlos. Entonces, es súper importante tener esta visión del recorrido entero. Y aquí, para que lo apliquen, lo piensen en su propio caso, anoten esas 4 preguntas. ¿Qué actividades realiza el cliente o el usuario de forma secuencial? Todas las actividades, una por post-it, una desde que parte, desde que, no sé, desde que llega al lugar, desde que casi, si quieren, desde que se levanta, si es algo, por ejemplo, el Transantiago, en su momento hicieron un viaje del usuario desde que la persona se levanta, sale, camina hacia el paradero, etcétera. ¿Con quiénes interactúa? ¿Con qué interactúa? Eso se refiere con artefactos. Interactúa con un celular, interactúa con un aparato, con un tótem. En el caso del Transantiago interactúa con una máquina, con el conductor. Y ahí donde llegamos, si se dan cuenta, lo vamos llenando hacia abajo y llenamos hasta la parte de qué dolores genera la actividad. Y es ahí la parte importante, ¿sí? La parte clave, porque ahí uno empieza a decir, en esta actividad, ¿qué dolores hay? Si se acuerdan el ejemplo del aeropuerto, ¿no? Los puntos rojos. Entonces, no sé si alguien ahí quisiera un poco, por ejemplo, en su caso, alguien tiene algún proyecto que hiciéramos rapidito un viaje para ver si les hace sentido. Va a ser un ejercicio de 5 minutos. ¿Quién tiene un proyecto ahí concretamente ahora que se quiera animar a hacer este viaje del usuario y del cliente? Para hacerlo rápidamente. ¿Quién se anima? Levante la mano, ahora el micrófono diga yo, y ojalá que lo veamos con la cámara, porque ya a todos apagaron la cámara, entonces me estoy asustando. ¿Están ahí todavía o no? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a hacer un recorrido con su proyecto? No importa que sea una idea, pero que tengan una claridad del problema, que están solucionando un dolor, etc. ¿Quién se anima? ¿Diana? ¿Prendió la Hagan el cámara? micrófono. ¿No? Hola, prendí la cámara para que no se asusten si estamos aquí. Ah, ya. Sí estamos Ya, aquí. O sea, yo estoy intentando desarrollar un proyecto, pero aún estamos en etapa laboratorio, entonces aún no puedo como desarrollar a este Ya, nivel. Lo que estoy es aprendiendo para futuras. ¿Y qué Ya, te perfecto. imaginas que va a ser el futuro? ¿Qué podría salir como output de ese proyecto? ¿A quién le afecta ese problema? Vamos con lo primero porque probablemente igual lo puedes hacer. ¿A quién Mira, afecta? mi problema es un problema de salud pública porque ¿Ya? consiste en tratar las aguas subterráneas que están contaminadas y que tú sabes que en zonas rurales de Chile esa agua se utiliza para el consumo humano. Entonces, ese es el problema que yo quiero resolver. Agua subterránea. Entonces, si te das cuenta, antes de hacer este viaje, uno tiene que partir con la pregunta. Y podemos rayar esto acá, no pasa nada porque es de nosotros, así que nadie nos va a retar. Entonces, justamente, la pregunta clave aquí, para que todos lo entiendan, antes de hacer ese viaje tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es el desafío acá? ¿Cómo podríamos mejorar? Y aquí, entre todos, tratemos de construir un desafío y hagamos algo para ayudar a Diana. ¿Cuál sería el desafío acá? ¿Cómo podríamos qué? Ya nos explico un poquito que tiene que ver con agua subterránea, a quién afecta también, ¿no? ¿Quiénes son? Porque me imagino que son... La salud de las personas. Es como Perfecto. Y el desafío, ojalá que no sea un desafío ni muy amplio ni muy acotado. Ese es lo complejo y por eso que uno lo hace entre todos. Entonces, ¿cómo podríamos, qué cosa sería? Mejorar, optimizar, reducir. ¿Qué se le ocurre al resto? Ahora en los micrófonos nomás. Me interesaría ver de lo que dijo Diana. ¿Qué desafío, cómo podríamos formular ese desafío que tiene ella? Que el desafío no es el producto, sino que es el problema de fondo que queremos solucionar. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo podríamos, qué cosa? ¿Cómo llevar el agua a la norma? ¿Cómo podríamos Llevar la calidad llevar el del agua agua a la norma. Agua a la norma? ¿Ya? Esa es una primera versión. ¿Qué más? ¿Quién agregaría algo más o le cambiaría algo a lo que dijo Uro? ¿Cómo disminuir la contaminación del agua? Podríamos disminuir la contaminación del agua. Disminuir la contaminación. Y podríamos decir, dejarlo en la norma ahí, ¿no es cierto? Cumpliendo las normativas, ¿no? Claramente. Claro. Contaminación de las aguas subterráneas. Un detalle, ¿en qué parte es? ¿En qué localidad? Porque si nos abrimos a todo Chile, porque por ahora suena que a todo Chile, ¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, podemos ponerle la región de Concepción, que hay muchos Ya, datos que están subidos de los parámetros. O sea, perfecto. Contaminación, entonces, contaminación, perfecto, de las aguas subterráneas. Que igual, y si te das cuenta, en Concepción, bueno, es una como ciudad, ¿cierto? Como comuna, como región, porque también ahí también nos da un problema, ¿no? Porque no podemos disminuir toda la región, pero quizás podamos enfocarnos en un lugar donde las aguas subterráneas sean un problema. ¿En qué parte de Concepción, por ejemplo, hay un problema importante? déjame, no recuerdo No bien importa, pero la zona, pero ponle Concepción. Eso ya, ya. perfecto. Entonces, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Cómo va por ahora? Por ahora suena bien, ¿eh? Yo Bueno, lo quería podríamos ir eliminar. al origen igual. ¿Qué Sí, cosa? No se yo entendió no bien. pondría disminuir, yo pondría eliminar. Porque disminuir Perfecto, es como cumplir ciertos parámetros. perfecto, Entonces tú dices, ya cumplir con el parámetro, pero sigo contaminando. Dice, no, pero el perfecto, parámetro es tanto. Entonces, perfecto. ¿Están de acuerdo? a lo mejor ir un poco más allá, a lo mejor no se va a lograr, pero al menos tienes el objetivo de ese es mi Mira, estrella a seguir. perfecto. Pero Tu por estrella eso guía. mismo se puso, discrepo un poco con eso, porque justamente por eso se puso de acuerdo a la norma. Mm. Pero claro, a veces la norma efectivamente creo que es partes por millón, por ejemplo, ¿no? Es Creo que es la que parte. ese justo es el problema, que la normativa no existe, este contaminante no es crítico en la normativa actual. Ese es el problema. O muchas veces la normativa no cumple los estándares internacionales Mínimos, de la salud. exactamente. ¿Pero es un componente específico contaminante Sí, o es el solo la nitrato. contaminación en general? ¿Qué contaminante Es es? el nitrato. El Ya, nitrato y entonces, nitrito. cambia el desafío entonces, ¿no? La contaminación entonces, de nitrato entonces. Ahí es podríamos contaminación ver. por agrícola, entonces. Es desde la agricultura surge la contaminación de las napas. Claro. ¿Son Pero las aguas podría subterráneas haber, agrícolas, Diana? Sí, lo que pasa es que como dice Uro, mira, es desde la agricultura, todo lo que usen los fertilizantes, existe un traspaso de esos nutrientes al agua por procesos naturales, ¿me entiendes? Porque no todo el fertilizante que echan a los terrenos es consumido por el suelo, sino que muchos van y traspasan y llegan a las aguas subterráneas. Perfecto. Miren, ¿cómo les suena este desafío? Saquélo de la norma porque como la norma no tiene nada de nitrato, la verdad que la norma nos sirve poco y nada para ahora que entendemos cómo conversamos con Diana. ¿Les suena este desafío? ¿Cómo podríamos eliminar la contaminación de nitrato de las aguas subterráneas agrícolas en la zona de Hualpén en Concepción, por ejemplo? ¿Les suena bien? ¿Alguien más agregaría algo? En el caso, alguien mencionó de quién sería el usuario, pero en este caso, como ese tipo de contaminación no está en la norma, quizá este proyecto sería como más que todo como para poder sensibilizar para que eso esté en la norma, entonces el usuario quizás no es el usuario final, sino más quienes toman decisiones de política, que desde política pública para cambiar la norma. ¿Quiénes son los que les afecta? Porque recuerden que justamente hay un tema. Y aquí entramos a la diferencia entre usuario y cliente. Cliente es quien nos paga, usuario a quién le afecta el problema. ¿A quién le afecta el problema acá? ¿Es a la comunidad? A la humanidad. A la humanidad, a todos. A la comunidad, ¿cierto? A las Ya. personas, ¿no? Exacto. Y pueden Entonces, haber varios tipos de usuarios, ojo. Exacto, exactamente. Pueden haber varios tipos de usuarios, pero en general, aquí estamos hablando del doliente. ¿A quién le duele esta cuestión? ¿A quién se ve afectado por esta contaminación de nitrato del agua subterránea? ¿Son los agricultores? Las Entiendo que no. comunidades. Sino Las que es la comunidades. comunidad. Exacto. Unidad. Entonces, ahí un tema importante. Efectivamente, si uno tiene en perfil la cara de la persona clarita, y puedo poner acá a la gente aquí también, voy a poner una fotito acá, Mural por lo menos lo recomiendo, no trabajo en Mural, pero ahí está. Entonces podemos poner una foto de alguien, incluso podría ser más explícito y poner la cara de alguien, pero es la comunidad. ¿Sí? Ese es el usuario, el doliente. Entonces, cuando uno hace este viaje, lo hace respecto al doliente, porque ese es un poco... Otra cosa es que cuando uno lo va a vender, efectivamente, como dicen ustedes, yo se lo puedo vender a un problema de salud pública, se lo puedo vender al MOP, se lo puedo vender hasta alguna empresa de que hace tratamiento de agua subterránea, como es Bio, no sé. Entramos en una conversación distinta, pero el viaje del usuario tiene que ver con entender qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Y, por ejemplo,
¿por qué interactúan con esas aguas subterráneas? Entiendo porque, por ejemplo, hay gente que saca agua del río y esa agua del río es la que viene manchada con las aguas con nitrato, por ejemplo. Pero ahí, disculpa, un poco, cuando tú trabajas aguas rurales, hay una norma que regula, entre comillas, cómo las comunidades rurales se pueden agrupar para generar, le llaman aguas rurales. Entonces, en cada sector Son las APR, que son las plantas exacto, las APR. Entonces, potabilizadoras ahí hay una rurales. cierta regulación. Ya, súper. Sería una primera instancia donde podemos acoger cierta regulación sobre estas aguas. Pero obviamente no está regulado lo que dice Diana, que son los nitratos. Entonces ahí... Es que claro, es que ellos toman esa agua, como no está en la normativa que como contaminante crítico, simplemente ni lo miden ni lo ven. Eso es lo que pasa. Entonces, podríamos incluso tomarlo desde el lado de la comunidad, podríamos hacer el viaje desde el lado de cómo esa agua subterránea se genera, ¿no? Que sería más bien trabajar como la cadena de valor, ¿cierto? Podríamos ver por qué esa agua pasa. Pues pasa desde el hecho del riego, de la generación de pesticidas, la mezcla de eso y a su vez el cauce del río que se lleva esas aguas, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, primero el desafío, desde ya poner un desafío bien planteado nos permite enfocar. Después ya, lo que viene después, como dice Diana, empezar a entender en qué puntos podemos mejorar mejorar este problema, solucionar este problema. Pero para eso necesitamos enfocar un buen desafío y después pasar al desarrollo de la actividad. Gracias, Diana, por el ejemplo. Estuvo súper buena la conversación. Y si se dieron cuenta, colectivamente generamos, aunque ninguno de ustedes probablemente sea especialista en agua, pudimos generar un buen desafío que va a permitir generar un buen viaje, un buen desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, Jorge ahí en el chat les va a poner las herramientas para que las puedan ir trabajando si les interesa trabajarlas con su propio proyecto, porque el taller no nos da para trabajar todo esto, más aún porque sabemos que hay personas que no tienen un proyecto concreto o no lo tienen más avanzado, pero aún así las herramientas son reútiles porque nos permiten, como dice ahí, hacemos este mapa, este viaje, y vamos diciendo, oye, probablemente cuando hacen ese mapa, ese viaje de las actividades que van pasando, muchos de esos son supuestos. Y por eso es importante profundizar, porque lo más probable es que hay muchas cosas que no sabemos. Y de ahí surgen las revelaciones o los insights. ¿Qué no saben que no sabían? Pasando a una parte súper práctica también, que tiene que ver con ideas, vamos a pasar a otra parte que yo creo que les va a gustar harto, que tiene que ver con ideas y encontrar oportunidades a través de generación de ideas. Esta herramienta se llama analogías. ¿Cuál es la gracia de la analogía? Traspasar una experiencia de una industria a otra. Por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos a la derecha las famosas hojas de afeitar, ¿cierto? Que en su momento fueron, no sé si alguien ahí estuvo en su momento cuando aparecieron, fue la bomba, ¿no? Y después un poco fue parecido a lo que pasó con Nespresso en otro tipo de industria, ¿no? Que si se dan cuenta, ese ejemplo es una analogía, ¿no? Las cápsulas son estas que uno va reutilizando, o sea, más que reutilizando, va comprando nuevas cápsulas, y el negocio de Nespresso no estuvo en la máquina, estuvo en las cápsulas. Y al igual que el negocio de Gillette, el negocio no estuvo en la máquina de afeitar o no estuvo en el aparato, sino que estuvo en las hojas, el recambio de esas hojas. Entonces, justamente es traer de un contexto al otro. Y esa es una analogía. Otro ejemplo, y voy a pasar un poquito al ejemplo. No sé si conocen las Nike Shocks, que son unas que tienen como unos amortiguadores en los talones. ¿Las conocen? Que son un amortiguador bien grandote. Ahí podemos buscar, ahí no sé si Jorge puede buscar una fotito de las Nike Shocks, estaba antes. Y ese mezcla la idea de una zapatilla con los amortiguadores de la Fórmula 1, que no sé si lo han visto cómo son. Y lo trajeron a la zapatilla. A mí no me gustan, pero hay varios que les gustó, en su momento les fue re bien. Por ejemplo, inspiración. Y aquí justamente la analogía se trata de esto. Por ejemplo, ¿cómo sería mi proyecto si fuera divertido familiar como Disney, si fuera hecho personalizado como Starbucks, si fuera automatizado como el asistente de Google? ¿Qué ideas nuevas surgen de eso? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, fuera colaborador como Betterfly, si fuera a utilizar un nuevo sistema como Uber, si fuera a recomendarme cosas como Amazon? Y ahí es donde ahí nos empezamos a ver nuevas ideas. ¿Y cómo lo hacemos? Desde una pregunta súper simple. ¿Qué nos inspira a nosotros? Por ejemplo, si yo les preguntara en el chat,
en general, ni siquiera tiene que ser la misma industria, y ni el mismo mercado, ni el mismo tipo de proyecto. ¿Qué empresa, qué marca, qué producto los inspira a ustedes? O sea, Tesla, Disney, pónganlo en el chat. Pónganlo en el chat porque quisiera ahí escuchar primero, leer, perdón, qué es lo que dice cada uno. ¿Qué industria, qué marca, perdón, qué empresa, qué cosa los inspira? Y no tiene que ver, puede que no tenga nada que ver con lo que ustedes hacen. Y si incluso no tiene nada que ver, es mejor, porque la analogía tiene que ver con traer otra cosa a lo que tú haces. Por ejemplo, mientras ustedes van llenando en el chat, ¿qué empresa los inspira? ¿Qué marca o qué producto o tecnología los inspira? Que como les digo, puede ser de cualquier otro lado. Aquí hay un caso súper interesante, que los chiles jalapeños tienen una maquinita que permitía seleccionar justamente por el tamaño, ¿no? Ahí dio, perfecto. Vamos a, vayan poniéndolo nomás por favor en el chat. ¿Y cuál es la gracia de este proyecto? No sé si yo no trabajé en este proyecto, lo conozco un poco. Jorge, no sé si tú lo trabajaste en este proyecto, en el de... Estuviste Es en que el de... tenía un sistema para detectar, en este caso, ¿cómo se llama esto? Los granitos de este alimento, de los jalapeños, para tener un tamaño específico según la calidad que tenían. Entonces, esto se llevó como la inspiración que después fue pasa la slide nomás, para la minería, fue cómo detectar ciertos minerales que tenían ciertas características para poder extraerlos. Entonces se tomó un poco lo que venía de la industria alimenticia al tema de la minería, ¿ya? Y fue un clasificador en base a inteligencia artificial que tenía el tema para poder distinguir ciertos materiales que tenían cuarzo precioso, en este caso era. Entonces, es súper sofisticado, con interferómetro permitía con justamente un láser que pasaba a través de todo el mineral y lo podía separar. Es impresionante como que en sí, en simple, es la analogía de los chiles jalapeños llevados a esto. Entonces, para explicarles un poquito el ejemplo llevado, y quiero tomar a alguien, por ejemplo. ¿Claro un alcance, Antonio? Dale nomás, dale nomás. Que también hay una rama incluso, que yo la conozco por biónica, no sé, Antonio tú lo conoce por otro, que es la inspiración, hacer analogías en base a situaciones o efectos de la naturaleza, animales o algunos fenómenos llevados a algún proceso, a algunas soluciones en específico. Hay muchos, o sea, desde el velcro para adelante, hay muchas analogías que se hicieron para poder hacer productos finalmente inspirados en la naturaleza. A todo esto sí, pues ¿saben ustedes de dónde surgió el velcro? ¿No? A través de una analogía inspirar la naturaleza, porque también los puede inspirar algo de la naturaleza. ¿Saben por qué surgió el velcro? Se me olvidó cómo se llama la plantita, pero no sé si conocen una planta que es que parece como una bola llena de espinas, el cardo, ¿cierto? Gracias, Darling. ¿Conocen el cardo? Y el cardo, ¿ven cómo se despega en la ropa? No, los que han estado por donde hay cardo, después uno anda lleno de esas cuestiones. Bueno, ese fue el surgimiento de que a alguien se le ocurrió el velcro, y eso fue formalmente por una analogía. Vio cómo se adhería el cardo, esta plantita llena de espinas, se te adhería un chaleco a tu ropa, y dijo, oye, si creamos algo que se adhiera así que nos permita unir ropa con otra, y ahí surgió, nació el velcro. Entonces, efectivamente, las analogías nos pueden servir para generar nuevas ideas para nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, 3M, gracias Carolina. Por ejemplo, Marjorie, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara un poquitito. Las dos, ojalá, si no el micrófono nomás por lo menos. Ahí sí te veo. Para preguntarte, ¿qué es lo que te inspira de Kahoot? ¿Qué es lo que en particular de Kahoot te parece así o que te inspira a ti? ¿Qué es? Lo que más me gusta es que las personas pueden participar de forma muy sencilla, solo ingresando el número, y además de eso, que también es muy intuitiva la plataforma, porque cuando tú ingresas, yo lo uso con mis estudiantes, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás con mucho volumen de estudiantes, ¿tú qué es lo que haces? Necesitas saber que todos participan, tú necesitas hacer que esto sea masivo. Entonces, claro, puedo ir haciendo sondeos donde me pueden decir sí, no, yo sé que están atentos. Pero cuando uso Kahoot, yo los hago participar. Entonces, y además de eso, definir conceptos. Entonces, les digo que definan tal concepto y yo sé las personas que están ingresando a la plataforma. Entonces, permite una comunicación mucho más efectiva. Y además de eso, a mí también me permite saber si es que los estudiantes están cercanos al concepto que vamos a trabajar o no. Entonces, se permite el diálogo. Considero que es muy amigable esa plataforma. Super. Marjorie, hoy día, por ejemplo, ¿tienes algún proyecto, alguna idea que estés trabajando?
Sí, estoy trabajando un proyecto, en realidad estoy como en un proceso, estoy trabajando un proyecto que se llama el Netflix de la degustación. Buena. De forma muy simple, la idea es, estuve revisando algunos FIC y la gran mayoría de los FIC captan mucha información respecto a lo que son los oferentes, los pequeños agricultores, los pequeños... Entonces, en el fondo lo que pretendo hacer es que las personas puedan, lo que ven en la ruta, puedan degustarlo en su casa. Qué buena, qué De buena. forma súper simple. Y trayendo la analogía de Kahoot, justamente, ¿cómo podrías traerlo de Kahoot a tu proyecto, po? Y como tú misma dijiste, ¿cómo podrías hacer la experiencia de tu Netflix de degustaciones, hacerlo muy sencillo? ¿Cómo podrías hacerlo como Kahoot, de acuerdo a lo que a ti te inspira? ¿Cómo podrías hacerlo muy sencillo? ¿Cómo podrías hacerlo muy interactivo? Y justamente Kahoot en sí, por ejemplo, si tú dices, oye, si traigo el ejemplo de Kahoot a mi proyecto, chuta, tengo que diseñar un proyecto que sea ojalá bien entretenido, que sea un proyecto que sea muy sencillo, que la persona no tenga como 40.000 opciones que degustar, sino como dices tú, ¿cómo se la simplifico? Oye, estoy pasando, no sé, por decirte algo, estoy pasando por esta zona, oye, estas 3 cosas podría probar, ya, oye, quiero probar esta, ¿no? Claro, Entonces, ahí la verdad que lo estaba pensando como súper... De hecho, estuve bien, me sugirieron ver una aplicación que tiene que ver donde tú pones un número de teléfono, te contacta y te dice ya, ¿qué ruta estás siguiendo? Yo lo cambié a mi ruta, no me recuerdo así, pero es como, tal ruta me interesa. Y con esa ruta, la idea es que te llegue la canastita a tu casa y que puedas tener la experiencia, porque yo por lo menos, ¿cómo fue la sensibilización de este proceso? Primero, el contexto pandemia. Y segundo, que las experiencias, sobre todo ligadas a los sabores, uno a veces las quiere volver a repetir. Y no solamente tú dices, pucha, me encantaría haber vivido esto y que hubiese estado quizás mi mamá. Pero qué rico que te llegue la canastita y que lo puedas hacer con tu mamá. Quizás no lo puedes sacar, pero lo puedes vivir así. Entonces, tiene que ver como con eso, con una experiencia más bien familiar. Quizás eso mismo lo quieres replicar con tus amigos. Un día estás de anfitrión, no sabes qué hacer, haces tu pedido y te llega tu canastita al lugar. Punto. Es como, o sea, yo lo veo como, ahí, ¿sabes cuál es el cuello de botella que yo tengo? Tiene que ver con las personas que ofrecen el servicio, porque como son sabores más bien de campo, el tema de calcular la demanda, el que se pongan de acuerdo como para entregar el servicio entre ellos a nivel como interno, es lo complejo. Porque tú estás ofreciendo una calidad, estás ofreciendo un producto. Entonces, ¿qué pasa si mi proveedor, o sea, qué pasa si la persona que yo estoy en el fondo que está participando de esto, qué pasa si la persona no, en ese momento no tiene cómo cubrir esa demanda? O sea, quizás una cosa que te podría sugerir yo, quizás para poder trabajar eso, más que preocuparse como de la demanda y de todo, van a interactuar con un potencial usuario, pues. Van a interactuar con un turista y ver si le hace sentido y no necesitar la tecnología finalizada, sino que decirle, mira, en esta ruta podría hasta tener algo hablado, ¿no? Podéis decir, por ejemplo, podéis pararte en un camino en alguna ruta donde había mucho turista y decirle, oye, tengo la oportunidad de puedas degustar esto que es típico del lugar. ¿Cuál te interesaría? Esto. O sea, puedes ir validando sin necesidad de los estudios, que nosotros lo hacemos mucho, de enfocarse en la experiencia más que en el producto mismo, porque tu producto lo más probable es que va a cambiar varias veces. Entonces, y si no tienes algo terminado, más bien, enfócate primero en ver si estás agregando valor. Después pasa a ver un poco si logras generar, como igual que el cardo, que la gente se te quede pegada a lo que tú haces. Entonces, más que, como dices tú, estudios de demanda, más bien en la etapa que estáis tú, yo creo que tenés que generar valor y conectar con lo que el otro quiere lograr, porque efectivamente, claro, mucha gente probablemente no tiene mucho tiempo, quiere probar algo, tenéis que ver quizás quién es dibujar más la cara de ese cliente, porque por ahora está un poco más desdibujado. Así que gracias, Marjorie, estuvo súper bueno el ejemplo. Y para cerrar la parte de analogía y pasar a las ortodoxias, que es el último ejercicio que les queremos contar, quiero hacer este ejercicio muy brevemente, así que abran todos los micrófonos de nuevo, porque también esto tiene mucha analogía, aunque no lo crean. Desde ahora, ya. ¿En qué se parece una vaca a un refrigerador? Vamos. La leche. La leche. Muy bien. ¿Qué más?
Los colores. Tiene un dispensador. Colores, Como para perfecto, sacar, tiene un dispensador. ¿Qué más? Contiene la leche fresca. Leche fresca los dos, muy bien. ¿Qué más? Son La cola. pesados. ¿La cola? Sí. La cola, los dos tienen cola ya, perfecto. ¿Qué más? La diversidad de Son los voluminosos. Voluminoso, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. ¿En qué se parece una vaca con refrigerador? ¿Qué más? Los dos emiten gases, muy bien, gracias, Darling. Súper. Las ¿Qué vacas más? tienen mucho estómago, entonces permiten como mantener cavidades para guardar, igual que el refri. Perfecto, cavidades para guardar, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En qué se parece una vaca con un refrigerador? El espacio que ocupan. Ocupan harto espacio, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Vamos, vamos, que quedan unos segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Son 1. como indispensables, como En que no se nada, pueden po. reemplazar. Como indispensable, muy bien. Llegaron justo el tiempo, perfecto. Son Hay que indispensables. alimentarlos. Alimentar. Perfecto. Tienen alimento, ¿cierto? Listo, gracias. Esa es una forma que también es un precalentamiento y todo, pero nos sirve efectivamente para encontrar analogía. Entonces, ¿cuál es la invitación a cada uno de ustedes que respondió y a los que no también? Es que tomen el ejemplo que los inspira y que pueden traer de esa empresa a su propio proyecto. Como en el caso que vimos de Georgina, de que podía traer justamente lo sencillo de la experiencia de Kahoot a lo que ella misma hacía, que la verdad que sí, es súper importante porque si les llenamos de botones y de cosas, va a ser todo lo contrario. Entonces, más bien, ¿qué tanto nos podemos acercar a eso que nos inspira de esa empresa? ¿Sí? Y está en la plantilla, ahí Jorge la dejará quizás de nuevo en unos minutos más, para pasar a la última parte, que a mí es la herramienta que más me gusta, para ver oportunidades, para hallar oportunidades. ¿Por qué? Y a todo esto, este caballero hace unos años dijo esto, y ¿cómo se estará arrepintiendo ahí en el cielo? O no sé si cayó en el cielo, pero los que crean ahí. No existe ninguna razón por la que una persona quiera tener un computador en su hogar. Señor Olson está súper equivocado. Pero bueno, es impresionante cómo la misma historia ha desafiado creencias, y esta herramienta tiene que ver con desafiar creencias. Esta frase, también hace unos años también podríamos decir que era cierta, ¿no? ¿Cuándo va a abrir una persona el hogar o la casa para que otro se meta en su casa por un rato corto? ¿Y hoy día qué es lo que existe? ¿Qué se le ocurre que define esta creencia desafiada? ¿Qué emprendimiento existe? Airbnb. Airbnb, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, las creencias están para ser desafiadas y la verdad que la historia nos ha mostrado que las creencias están así. La gente que va a querer arrendar películas por internet, es lo chistoso que lo dijo el CEO de Blockbuster y cómo debe estar ahí de decepcionado después de lo que dijo. Y el problema que hoy día tenemos documentado que lo dijo. Está resurgiendo Blockbuster a todo esto. Está resurgiendo, sí, está resurgiendo a poquitito, pero desde otra forma. Pero es impresionante cómo ha cambiado. Otro día habría dicho, oye, ¿cuándo vamos a tener fotografías digitales, fotografías en un computador, fotografías que no son físicas? ¿Y ahí qué pasó? Bueno, Kodak también no supo adaptarse y murió. Entonces, efectivamente, esto de desafiar las creencias es súper, súper, súper potente. Entonces, para pasar al ejercicio de las ortodoxias y explicarles cómo se usan, que son un poquito más difíciles que las analogías, es pensar al revés. Entonces, por ejemplo, y si les voy a dar un ejemplo concreto, ¿qué cosas harían para aumentar el tráfico en la ciudad, en su ciudad? Para aumentar el tráfico, no para disminuir. Entonces, desde ahora, Jorge, ayúdame a contar. ¿Qué cosas harían para aumentar el tráfico en la ciudad? Vamos. Abran el micrófono. Echar a perder el transporte público. Que el transporte público no funcione. Excelente. ¿Qué más? Si les da risa y si sienten que es muy ridículo, esa es. Denle. ¿Quiero realmente aumentar el tráfico en la ciudad? Aumenta el tráfico, sí. Dele. ¿Qué No, más? pero ¿Qué quiero harían? hacerlo. No, es que no estamos haciendo un juicio de valor acá. ¿Qué podemos hacer para aumentar el tráfico? Salga de la casa. Expropiar para construir más autopistas. No, autopistas ya, perfecto. ¿Qué más? Bajar el precio de los autos. Los autos más baratos, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué más? Sacar los semáforos. Perfecto. Por ahí dice la Carolina bajar el precio de la benzina. ¿Qué más? Sacar semáforos, sacarlos todos. Sacar los semáforos. Buena. ¿Qué más? Vamos. ¿Qué más? Reducir las vías peatonales como en Estados Unidos. Perfecto, menos vías peatonales. ¿Qué más? Dice promocionar Darling el uso del auto, aumentar la cantidad de personas que habitan en un sector, Mónica. ¿Qué más? Disminuir el transporte público. Disminuir, lo habían dicho, súper.
¿Y por qué no lo sacamos mejor? ¿Por qué no hay transporte público? Vamos, ¿qué más? Sacar los lomos de toro, ¿qué más? Hacer unos eventos simultáneos en las ciudades. Poner obstáculos a eventos simultáneos en la ciudad, muy bien. Sacar los lomos de toro, perfecto, Irina. Carolina, disminuir los peajes, ¿qué más? Para hacer que las vías sean oscuras. Vía oscura, buena, ¿qué más? Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí dicen... Reducción de impuestos para aumento del uso del auto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? Unos segunditos más. Mejorar las calles y destruir las veredas. Perfecto. Mejorar las calles. Limitar la velocidad máxima a 30 kilómetros. Perfecto. ¿Qué más? Planificar todas las actividades a las mismas horas. Planificar todas las actividades a las mismas horas. Excelente. Buenísimo. Concentrar el mercado en un centro. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Pueden también tomar una idea de alguien y agregarle algo más para todo esto. Eliminar la autopista. Perfecto. Que no haya una autopista. Bien, Darling. Súper. ¿Qué más? ¿Qué más? Que la distancia entre las casas y los trabajos sea extremadamente larga. Buenísimo. Sí, pues. Buenísimo. Todos quedamos lejos. Muy bien. Si no, ahí les dio pena a los de Huechurá porque le está pasando eso. A todo ¿Qué más? Santiago. Todo Santiago, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra? 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Que no haya restricción? Sí, excelente. ¿Qué más? 5, 4. Quitar la licencia de conducir, dicen por ahí también. Quitar la licencia de conducir, que cualquiera se pueda subir un auto. Excelente. Entonces, ustedes dirán, qué gracioso, qué chistoso, ¿de qué me sirve? Bueno, sirve de muchísimo. La verdad que cuando uno piensa al revés, uno empieza a generar otras ideas y al desafiar esas creencias empieza a construir oportunidades. Y les puedo dar un ejemplo bien concreto aplicado a los electrodomésticos, ¿no? Y les voy a compartir la pantalla la última vez ya, para ir cerrando. Pero, por ejemplo, ¿qué cosa nunca uno escucharía acerca de usar electrodomésticos, ¿no? Y aquí uno podría decir varias cositas. Por ejemplo, ¡qué rico! ¡Qué rico! Amigas, amigos, amiguis. Vamos a ir de panorama el fin de semana a comprar electrodomésticos. ¡Yupi! Genial. O vamos a ir con Gonzalo, vamos a hacer salida de los hombres, vamos a ir a comprar electrodomésticos. ¿Qué te parece? Entonces, incluso déjeme dejar de compartir un poquitito. Bueno, voy a avanzar un poquitito. ¡Qué rico! Oye, voy a comprar el próximo un electrodoméstico. Quiero puro ir a comprarlo. Oye, se me viene mi panorama fin de semana. Hoy el vendedor me atendió genial. El vendedor fue un 7. Oye, ¿sabes qué me hizo sentir cómodo? Me dio un café, me abrazó. Lo pasé increíble. El vendedor no tuvo nada de flojera, estuvo con pura energía. Son esas cosas, ¿no? Que uno dice, pucha, tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Si a alguno se le ocurre alguna otra cosa, que la diga nomás. Que uno nunca escucharía decir acerca de comprar electrodomésticos. Pero ¿qué es lo interesante de eso? Es que ¿cuál es la ortodoxia detrás? Por ejemplo, que la usó Whirlpool, por ejemplo, que dijo, oye, los clientes siempre son mujeres, pues hay una creencia que está detrás, pues, que se desafió hace muchos años atrás. Y bueno, ¿qué hicieron ellos en su momento? Hace 10 años atrás, sacaron una línea de electrodoméstico para hombres. Entonces, al desafiar las creencias, generamos oportunidades. Entonces, la primera parte es la graciosa, que nunca cómo aumentarían el tráfico. Pero el hecho, por ejemplo, de eliminar los semáforos ya se implementó en otros países. Incluso el tema del semáforo también era una creencia, ¿no? Que la gente necesita un semáforo para poder comportarse en la ciudad, ¿no? Y hay ciudades ciudades más pequeñas donde se probó y funcionó súper bien, porque la gente se autorregulaba, y había una cultura, obviamente, y se preocuparon de educar a la gente. Por tanto, por otro lado, la creencia también tiene que ver con el hecho de eliminar la licencia. ¿Qué creencia desafía? De que la persona tiene que pasar por un proceso de certificación para poder comprobar de qué maneja. Y quizá en el futuro podamos tener algún producto de realidad virtual que desafíe eso. Pues. Quizás tenemos un simulador que desde la casa, en el metaverso, la persona pueda ser aprobada sin necesidad de tener que asistir a un lugar a ser aprobada su licencia. O quizás al usar ese simulador ya maneja, no necesita licencia. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de desafiar la ortodoxia, de decir, oye, esto que nunca escucharía decir que está representando, por ejemplo, que la compra electrodoméstico es fome. O el hecho de que la ortodoxia que desafía más bien sería de que el vendedor siempre nos atiende como el ajo. El vendedor siempre está con cara aburrido, el vendedor está con lata, el vendedor le da flojera, más bien en general le interesa venderte la pomada y no
ayudarte. Por tanto, la vulnerabilidad está en que probablemente el vendedor debería ser también un partner, pues el vendedor debería ser alguien que contribuye a la experiencia. Y empezaron a hacer algunas empresas de esto de meter a los representantes del fabricante, más que poner un vendedor que repitiera un discurso como loro, ¿no? Por otro lado, el tema de los electrodomésticos, hace tiempo ya, si se dieron cuenta, hay todo un movimiento que tiene que ver con ¿por qué los electrodomésticos tienen que ser fome? ¿Por qué no diseñamos electrodomésticos geniales? Entonces, las ortodoxias para mí son una herramienta súper potente porque nos permite decir desafíen la creencia de su proyecto. Desafíen alguna de las creencias de su proyecto relacionadas al desafío que tienen ustedes. Por ejemplo, me acuerdo del caso de Diana, ¿no? Y para ir cerrando, ¿cómo podríamos maximizar la contaminación de nitrato en agua subterránea? Por ejemplo, a alguien que se le ocurra algo. ¿Cómo podríamos maximizar el contenido de nitrato o contaminante en las aguas subterráneas agrícolas? ¿Cuál se le ocurre? Aumentando la Regalar a carga los minera. agricultores fertilizantes. Ya, que le pongan más fertilizantes, ¿cierto? ¿Cómo? Que no haya control de riego. Que no haya control de riego, ¿cierto? Que rieguen como quieran, sin ningún control. ¿Qué más? ¿Qué más se le ocurre? Subvención estatal para la compra de pesticidas y nitratos friendly. Perfecto. ¿Qué más? Que solo se pongan cultivos con un alto requerimiento de nitrato. Perfecto. Que regulemos alto requerimiento de nitrato, ¿cierto? Por ejemplo, si tomamos lo que dice Uro, ¿cuál es la creencia que está detrás, por ejemplo, de que el nitrato es malo? Por ejemplo, esa creencia que está detrás de que el nitrato efectivamente es muy malo, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Por decir algo, podríamos tomar ese nitrato y poder usarlo como algún sustrato para algo. No sé si, Diana, efectivamente el nitrato podríamos incluso extraerlo y usarlo en otro proceso. ¿Puedes ¿Podría haber una reutilización del nitrato en ese caso? Porque ya, claro, las plantas van a seguir necesitando. Exacto. Y hay una oportunidad ahí, pues. Por ejemplo, Diana, ahí respóndenos tú. Pues, el nitrato se puede usar para alguna otra cosa, se puede procesar como fertilizante, algún tipo de cosa, pero ahí sale una idea. Desafiándola. Sí, hay líneas en las que ya se está hablando de la revalorización de los residuos, entonces sí habría una oportunidad ahí. Perfecto. Entonces, el mismo hecho de desafiar la creencia de que el nitrato es malo nos llevó a una oportunidad de decir, oye, ¿por qué no usamos el nitrato? Dado que se genera hoy día, entonces el hecho de hablar como de algo absurdo, de que nunca escucharíamos decir sobre el tema de contaminar más, nos llevó a una ortodoxia súper interesante, pues hay una oportunidad de que, por ejemplo, podemos generar un proceso de reutilización del nitrato y poder generar una economía más circular, ¿cierto? Entonces, la invitación es a sus proyectos, pues. ¿Cómo podrían desafiar las creencias de su propio proyecto? ¿Qué creencias están detrás? ¿Qué es lo que nunca escucharían decir o hacer sobre su proyecto? Y justamente eso, ¿qué creencia desafía y qué oportunidad genera? Y está la plantilla, por supuesto, ahí en la plantilla que les mandamos a todos. Así que pueden ahí trabajar la ortodoxia. Pero ante todo, quédense con el caso del tráfico, que eso nos permite entenderlo muy bien. Y ahí está la plantilla para eso. Entonces, para ir cerrando, quisiera ver si hay alguna duda, algún comentario, se entendieron bien las herramientas. Si no, para ir como que me vayan contando, oye, cómo se van, qué se llevaron, efectivamente, si hay algo que les hizo cuestionarse su proyecto también, ojalá. Alguna idea nueva que les surgió para su proyecto. Ahí usamos harto la idea de Diana. Así que eso, quisiera escucharlos un par para que nos cuenten cómo se van, qué herramientas se llevan, etcétera, sus impresiones del taller. En el caso mío, de nuestro proyecto, yo creo que estamos todavía en una etapa muy de diseño informático, por así decir, y nos hemos preocupado poco del usuario. Estamos con eso pendiente, digamos, está puesto en las actividades, pero nos falta. Aquí yo creo que surgieron un montón de ideas que pueden ser útiles, así, colocarse en la piel del usuario, etcétera. Todo eso nos va a hacer pensar mucho más respecto a la solución. Claro. Así que, gracias. Súper. Sí, pues usa la herramienta, claro, cuando efectivamente uno quiere mejorar la tecnología o mejorar el producto o el servicio, puede usar esto, puedes usar una analogía, por ejemplo, claro, ¿qué otra empresa te inspira en general? ¿Es IBM, es Tesla que te inspira? ¿Cómo la traes a tu servicio, a tu proyecto hoy día? Y ahí también pueden surgir oportunidades que no tengo imaginado. Este taller, si se dieron cuenta, salir de la caja. Salir de la caja, aunque nos parezca raro al comienzo, nos ayuda muchas veces a generar otras ideas que las que nunca se nos hubieran ocurrido. Así que, ¿qué más? ¿Consulta, Antonio? Dime, Alejandro.
Bueno, interesante. Lamentablemente uno está haciendo muchas cosas, no puede estar 100% presente, y entonces quería saber si el material lo van a compartir en algún drive para después Y verlo. no, sí lo vamos a compartir Pero la no, presentación y las slides. buena idea, interesante y bien disruptiva, lejos de lo tradicional de las capacitaciones y formaciones. Entonces Sí. eso te da tiempo para pensar. Sí, totalmente. Sí, ahí estaba preguntando, creo Álvaro, por ahí el viaje del usuario, sí, está en todas partes. Si tú puedes buscar, incluso busca viaje del usuario. Y no sé, Jorge, si podemos dejar arriba, pasarle ahí al Gracias. equipo, a Pablo y a Rodrigo, una herramienta de viaje del usuario para que la puedan Sí. aplicar ustedes. La voy a Yo la hago en integrar. Mural, Mural es gratis, así que si quieren pueden registrarse en Mural y se hacen ese mismo que hice yo. No, en No, y de hecho ese, el Mural tiene unas plantillas gratis que creo que está el hay viaje una del plantilla usuario. de Customer Journey, sí, la Sí. viaje del usuario, si buscan por Customer Journey la pueden buscar, así que ahí sí quizás si la encuentro les puedo pasar el link. ¿Qué más, po? ¿Qué más? ¿Cómo se van? ¿Qué se llevaron? ¿Se llevaron algo en particular? ¿Algún caso, algún ejemplo? Algo? Eso. Ortodoxia. Bueno, No la conocía honestamente. Ortodoxia. Muy buena, muy buena. Genial. Gracias. ¿Quién más? en mi caso yo no tenía como ejemplos de empresas a las que ser análogos ni nada. Ujú. Entonces como que más como plantearme el cuestionamiento de hacia dónde mirar o cómo incorporar las otras cosas, como de herramienta o modelo. Perfecto. Sí, o sea, bueno, la analogía, por ejemplo, necesita cualquier caso de empresa. Ojalá mientras más distinta sea tu proyecto, mejora. Por eso que yo les decía el caso del cardo, que gracias a Darling ahora me acordé el nombre, porque el cardo nos permite imaginar ejemplos de naturaleza. Hay muchas empresas, incluso, por ejemplo, inspirados en la piel de tiburón, lograron diseñar, por ejemplo, ropa que usaba piel de tiburón, porque la piel de tiburón, por ejemplo, permite respirar y tiene una dureza súper potente. Entonces, si mal no recuerdo, la ropa que le diseñaron al Michael Phelps, el nadador campeón mundial, estaba hecha en base a las escamas del tiburón. ¿Por qué? Porque mejora la aerodinámica, la respiración del traje, etc. Entonces, la naturaleza también puede ser una analogía, ¿sí? Y incluso hay muchos patrones y hay una disciplina que se llama la biomimética o la biomímesis que estudia eso, cómo la naturaleza, los patrones de la naturaleza nos puede inspirar para hacer innovación. Ahí les dejé la plantilla del Customer Journey en Mural, por si acaso. Que como decía Eso Jorge, lo tenemos, si empresas es más difícil para nosotros. sí, por supuesto, es más difícil, pero créeme que se puede. Hay que forzar el ejercicio justamente porque, y lo más probable es que tienes que hacerlo con más gente. Porque si lo haces en el equipo que son todos del mismo perfil, probablemente va a costar mal. Salir de la caja también necesita un poquito de otra gente de distinto tipo. Ojalá conversarlo con otras personas, etc. Gracias al Tienen que ser necesariamente empresas, pueden ser instituciones, sí, organismos. puede ser, exacto. Hay un ejemplo que está en el PPT, que bueno, cuando le llegue el PPT lo van a ver, que es, por ejemplo, cuando estamos haciendo lo de Talca, una de las cosas interesantes que salieron, que había una guía turística dentro de un museo que era guiado por un parlante donde no necesitaba un guía. Entonces, es con audífonos, me imagino que alguien de ustedes ha visitado en Europa algún museo grande, y hay una manera de no ir con un guía, y ellos pensaron hacer eso mismo en un momento para esta espera en urgencia, que vaya guiando al usuario. Era un poco más caro, era más engorroso, pero surgió. Haciendo analogía, y hoy, ¿qué tal si ponemos esto en el hospital de Talca? Se va, pero para que vean que pueden surgir miles de cosas de ejemplos de otras instituciones similares o no Sí, pueden similares. ser proyectos de esto, Álvaro, que te inspiren también, proyectos de otras industrias, nada que ver. Por eso decíamos lo de los chiles y salen cosas. Otros ejemplos, como dice aquí, el ejemplo de la audioguía, se te puede ocurrir algo no sé, en algún proyecto agrícola, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro, un proyecto agrícola que ayude a agricultores, por ejemplo, a saber las condiciones y no necesiten estar interactuando con el smartphone porque no saben ocuparlo, que les vaya diciendo instrucciones. Dígame la temperatura, tantos grados. No sé, el hecho de pensar en otras industrias y colaborar con otros profesionales nos permiten, incluso el hecho que otro profesional se cuente su proyecto, o sea, que la Macarena me cuente su proyecto, probablemente me trae ideas también al mío. Y esa también es quizás la invitación de la analogía, que escuchen otros proyectos, que aprovechemos estas instancias para conocer los otros proyectos, a ver qué nos pueden también inspirar, no solamente colaborar, sino que también inspirar, porque este taller, si se dieron cuenta, tenía mucho de inspirarse y salirse de la caja. Así que gracias a todos. La cantidad de proyectos que surgieron a partir de hoy, al modo de Uber, al modo de Facebook, al modo de Netflix. Han salido muchos proyectos posteriores a eso, inspirándose en ellos mismos. Lo dijo la Diana en todo caso, ¿no? El Netflix de las degustaciones. O muchos decimos somos el Uber de las tecnologías mineras, no sé, por decir algo.
Entonces, efectivamente las analogías tienen que ver con eso. Y aquí, como les digo, la apertura es que quizá tengamos que propiciar más espacios para que nos conozcamos los otros proyectos y no solamente colaboremos, sino que también se nos ocurran analogías del otro proyecto. Pues no es que quiera copiar el proyecto de la Macarena, pero sabéis que el proyecto de la Macarena, si lo traigo a mi contexto, parece que me genera una idea de un mejor servicio, un producto complementario, algo mejor, ¿no? Entonces, es eso, esa es la invitación, que salgan de la caja, porque Álvaro en su momento me dijo, sí, pues, ¿qué importa lo del tráfico? ¿Qué importa lo de aumentar el tráfico? Claro, porque salir de la caja nos hace volver a oportunidades. Por eso que también quería que también se sintieran incómodos con la pregunta, pero que también se abrieran porque surgen oportunidades choras, pues surgen porque muchas veces si pensamos lo mismo, estamos redundando en la misma industria en el que hacemos, en el que se hace siempre, los grandes, por ejemplo, como Steve Jobs, se cuestionaron por qué, ¿no? Y para ir cerrando, Steve Jobs en un momento, las personas estaban desarrollando el prototipo del iPhone y se lo mostraron a Steve Jobs y Steve Jobs les dijo, ¿sabéis que no? Necesito que menos piezas, está muy grande todavía. Y los ingenieros le dijeron, es que ya no se pueden más piezas. ¿Qué hizo el Steve Jobs? Tomó el prototipo, lo echó a una pecera. Y después, la pecera adentro, el celular empezó a burbujear. Y dijo Steve Jobs, está burbujeando, todavía hay espacio, sigan reduciéndolo. Así que necesitamos esa habilidad de salirnos de la caja y gente también, que incluso la invitación también es, ¿conocen a alguien que piense fuera de la caja? Converse más con esa persona que lo más probable es que le da buenas ideas de su proyecto. Así que ya, pues, muchas gracias, estamos en la hora, que tengan buen día y nos seguimos viendo, pues, vayan a la charla el jueves y me cuentan después cuando nos veamos en el taller que venga cómo les fue. Gracias. Exactamente, Ok, eso quiero comentarles. Muchas gracias por todo. No, gracias. Este jueves la charla de la Claudia Chao, Ortiz. gracias. Y nos vemos el próximo taller, formulación de proyectos. Ok, chao, chao. Chao, Gonzalo, gracias. Chao, Paola. Chao, Macarena. Chau. Chao, Carolina. Gracias, Marjorie. Chao, Darling. Gracias por lo del cardo. Gracias que me recordaste. Chao, Jonathan. Gracias a todos.